Muy bien, buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno del 25 de octubre con el siguiente orden del día. En su primera parte resolutoria. Primer punto, propuesta de aprobación del acta de 26 de abril de 2018. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale, Bildu. Pasamos al segundo punto, la adjudicación si procede del contrato de ayuda a domicilio. Damos la palabra a la concejal de Servicios Sociales, María José. Sí, egunon. Bueno, se trata, como todos sabemos ya, de un contrato sometido a regulación europea y mediante acuerdo plenario de fecha 25 de junio se establecieron las bases de la adjudicación del contrato. Y el día 10 de julio de este año pues, tuvo lugar la primera mesa de contratación y la apertura de las propuestas a las que presentaron propuestas por los proyectos tres empresas. Entonces, pues se ha dado curso a todo el trámite necesario, las mesas de contratación, y en la última de 1 de octubre de 2018 pues nos hacen la propuesta de adjudicar el contrato a la empresa Lagundus, Fundación Salud y Comunidad. He de decir que en el documento que se ha pasado, como propuesta, se han detectado dos errores en la tabla de puntuación, en los puntos fórmula de Garbialdi y OHL Servicios Ingesan. Pues no está correcto, han bailado los números de otras casillas, pero la puntuación total es la correcta. ¿De acuerdo? O sea que no hay ningún cambio con respecto a que tenga consecuencias. Y simplemente es esa la propuesta, la tenéis y tendremos que acordar en el Pleno si adjudicamos a esta empresa. Muy bien, María José, vamos a dar un turno menor mayor. Si alguien quiere intervenir, Partido Popular no, Bildu, Portugal Despierta no, Partido Nacionalista Vasco. Muy bien, pues si os parece pasamos a votar el punto. ¿Puede votar? Sí. Esperamos a que se siente para votar. Muy bien, votos a favor del punto número 2 de la adjudicación del contrato de ayuda a domicilio. Votos a favor del mismo, Partido Socialista. Votos en contra, ninguno, abstenciones, el resto de grupos. Muy bien. Todos, menos el Partido Socialista. Muy bien, pasamos al punto tercera, que hace referencia a la aprobación, si procede, de las bases reguladoras de ayudas a asociación de padres y madres de alumnos, asociación de alumnos de educación de personas adultas y cooperativas de enseñanza, centros escolares de niveles no universitarios de Portugalete. Damos la palabra a la concejal de Educación, si quiere hacer alguna referencia. Bueno, son las bases reguladoras de las subvenciones de las AMPAs. Lo que hemos hecho esta vez ha sido incluir unos anexos que desde intervención nos aconsejaron que sería interesante que incluyésemos dentro de las bases. Como he dicho, se han mejorado las bases añadiendo las declaraciones responsables sobre la veracidad de los datos contenidos en la solicitud y la documentación que se acompaña. Lo que hemos hecho también es, se ha complementado las bases que regían estas ayudas, incorporando la declaración responsable sobre otro tipo de fuentes de financiación, así como las fotocopias compulsadas, las facturas de las actividades al objeto de subvención. Nos hemos basado en la última orden del 26 de septiembre del 2017 de la consejera de Educación, por lo que se convocan estas ayudas. Muy bien, vamos a un turno de menor a mayor. Juan Carlos, Partido Popular. Sí, pues efectivamente, una vez más, volvemos a traer las ayudas para las asociaciones de padres y madres de centros educativos de Portugalete. Y bueno, esto es una semana, yo creo, muy oportuna para tener este debate, ¿no? Porque este lunes mismo en el Parlamento Vasco hemos tenido un debate de gran calado educativo, el debate del documento de bases para el acuerdo educativo, como paso y preámbulo de lo que debería ser, si se cumple el calendario legislativo del Gobierno vasco, del PNV y del Partido Socialista, de esa futura ley de educación, ¿no? Esa futura ley de educación que ya todo el mundo en el debate que hubo en el Parlamento llamaba de escuela vasca, que sustituye o sustituirá, si finalmente es aprobada, a la ley que tenemos en vigor de escuela pública vasca. ¿Y por qué estos términos? ¿Por qué se manejan estos términos y se habla de escuela vasca? Porque lo que está claro es que hay que superar el debate del enfrentamiento entre las redes concertadas y las redes públicas, y todo el mundo entiende, y no podía ser que una nueva ley que viniera
no llevará sino a la concordia, a la colaboración y a entender lo que hacen en el resto de Europa, que entienden que los centros concertados son lo mismo que los públicos, centros sostenidos con fondos públicos, y en lugar de Europa les dan otra acepción que no sean centros públicos, aunque tengan una dirección privada. Aquí vamos por ese camino. Como ya sabéis, en el País Vasco tenemos una singularidad diferente en cuanto a porcentajes de lo que ocurre en el resto de España, o incluso diría que en muchos países de la Unión Europea, y lo que ocurre en el País Vasco no es otra cosa que el 50% de las familias, eligen indistintamente una red u otra. La mitad eligen centros públicos y la otra mitad, desde la libertad de elección, que es una de las cosas que se ratificó y se amplió en el acuerdo de bases este pasado lunes en el Parlamento Vasco, eligen la red concertada, porque todos son centros públicos. En nuestro caso, en Portugalete, ocurre lo mismo en el porcentaje de centros que tenemos. Hay algunos padres que por proximidad, por proyecto educativo, les pilla mejor Ruperto Medina o les pilla mejor Maestro Zuelvia o Virgen de la Guía, y hay otros padres que por proximidad o por proyecto educativo pues eligen Astilecu o eligen Santa María o eligen Santa Ana o el centro que corresponda, porque les pilla muy bien geográficamente al lado de su casa, o bien porque confían porque fueron antiguos alumnos de esos centros y confían en ese proyecto. ¿Y qué tenemos hoy aquí? Pues unas bases que tienen como objetivo, como muy bien viene en su preámbulo, desarrollar múltiples actividades en los centros. Y se valora la importancia, como viene en estas bases, de la labor que realizan estas asociaciones de padres y madres en los centros escolares, y por eso mismo, para su actividad ordinaria y para las distintas actividades que hacen en los centros con los niños, pues hacemos una normativa para que, en desarrollo de las que también hace Gobierno vasco, pues puedan llevar adelante esas actividades. Y aquí donde discrepamos, y aquí el desencuentro con lo que viene desarrollando Gobierno vasco, con lo que viene haciendo la Unión Europea, con lo que hemos aprobado y acordado en el documento de bases para el acuerdo el lunes pasado en el Parlamento Vasco, y con lo que yo mismo venía haciendo cuando era concejal de Educación y Juventud en este ayuntamiento, cuando tuve el honor de tener responsabilidades de gobierno. En aquel momento las ayudas eran parecidas a estas, solo había un matiz: no se discriminaba a nadie por la elección de centro que hacía. Todo el mundo entendía que para hacer actividades con los niños da lo mismo que tu centro de referencia fuera Virgen de la Guía, Ruperto Medina, Astilecu o Santa María. Daba igual, porque todos los padres y madres querían lo mismo: hacer buenas actividades para complementar. Y lo que no puede ser es que en el artículo 6, cuando se habla de cuantificación de la subvención, tenga un artículo punto 1, un 6.1, que diga lo siguiente: mediante la asignación de una cantidad fija a cada entidad que presente solicitud. Y ahí viene: 300 euros en el caso de asociaciones de centros públicos y 100 euros en caso de las asociaciones de centros concertados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque les penalizamos a ese 50% que, por motivo que sea, elige un centro. Hacen diferentes actividades. Las actividades que hacen en Astilecu, en Santa María, tienen un coste menor o dan un beneficio menor a nuestros jóvenes portugalujos del futuro. Los pinchos que ponen en los actos o las cosas que hacen en las actividades solidarias que hace Santa María son actividades de segunda respecto a las que hace Ruperto Medina o Virgen de la Guía. Yo creo que no. Y creo que muchos portugalujos piensan que tampoco, y por eso eligen esos centros. En el Parlamento Vasco, este lunes, tomamos muchos grupos políticos, los que quisimos debatir y participar, el acuerdo de que tampoco era así. Gobierno vasco, cuando saca sus subvenciones, tampoco discrimina. Yo no discriminaba cuando tenía las responsabilidades en Portugalete. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Yo vuelvo a decir que no podemos votar a favor de estas enmiendas, tal y como vienen redactadas, de esta propuesta de bases para las asociaciones de padres y madres, porque discrimina. Y no creo que haya ninguna razón, nada más que una puramente ideológica, que no corresponde con la realidad ni del futuro de Vizcaya, ni del futuro del País Vasco, ni por supuesto lo que se lleva en la Unión Europea. Espero, confío y deseo
que algunos grupos reflexionen sobre lo que van a votar y lo que están presentando año tras año en este salón plenario. Y espero y confío y deseo sobre todo que esa futura ley de educación acabe con estas discriminaciones que no tienen justificación alguna y desde luego no favorecen en nada el proyecto educativo en Portugalete. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. EH Bildu. Egunon. Bueno, este es un debate que se repite, que llevamos repitiéndolo ya año a año. Yo creo que EH Bildu ya, bueno, pues ha aclarado cuál es su postura al respecto. El año anterior, si recordamos, también nos abstuvimos, pero no por las razones que está esgrimiendo Juan Carlos, sino por una cuestión presupuestaria, ¿no? Que dijimos que no habíamos tenido oportunidad de entrar en una negociación para ampliar los importes de las partidas de las bases reguladoras a este tipo de ayudas, pero bueno, este año vemos que se ha dado un pequeño incremento, no es muy grande, es de 2.000 euros, pero bueno, por ese pequeño incremento creemos que merece la pena cambiar nuestro voto y votar a favor de estas bases a las ayudas de las AMPAs de los centros educativos de Portugalete. Y en lo referente al debate que has puesto, Juan Carlos, evidentemente no podemos estar de acuerdo con lo que ha dicho. No creemos que se produzca una discriminación, creo que se habla de discriminación, Juan Carlos, sino que es más una acción positiva hacia los centros que tienen alumnado más desfavorecido. Tampoco vamos a entrar en el debate que se ha dado en relación a la ILP debatida en el Parlamento Vasco, pero creemos que hay muchos datos que demuestran, Juan Carlos, que los colegios públicos cuentan con un alumnado, pues vamos a decir, con características más socioeconómicamente mucho más vulnerables que la de los centros concertados. Entonces, creemos que este tipo de medidas son correctas. Eskerrik asko. Muchas gracias. Sí, buenos días a todas y a todos. Como ha dicho la portavoz de EH Bildu, volvemos a traer en esta legislatura por cuarto año estas ayudas a las AMPAs. Vemos que el Partido Popular sigue con una postura estática durante estos 4 años y que sigue obviando el factor económico y las condiciones materiales al final de las familias que pueden estudiar en centros públicos y estudian en centros públicos. Nosotras sí que consideramos que estas bases contemplan las condiciones económicas y por eso entendemos que hay una discriminación positiva entre ambos tipos de centros. Lo que sí vemos, el año pasado nos abstuvimos también y vemos que este año la partida económica es de 21.000 euros, algo que mis compañeros previamente y en otros debates habían comentado que era un recorte que se había hecho desde 2015 a 2017, porque previamente en el 2014 también eran de 21.000 euros y que habían pedido una subida. Por lo tanto, vemos que nos han hecho caso en este punto y vamos a votar a favor este año. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Partido Nacionalista Vasco. Bueno, voy a ser breve y a nosotros nos gustaría poner el acento, que lo solemos hacer bastantes veces en este tipo de subvenciones que van dirigidos muchas veces a organizaciones, asociaciones y tal, en el reconocimiento a estas asociaciones de madres y padres de alumnos que dedican mucho tiempo, mucho trabajo y mucho esfuerzo voluntario para llevar a cabo no solo actividades extraescolares y de dinamización de los centros educativos y de Portugalete como tal, sino que de mejora de los propios espacios y proyectos educativos. Y es realmente lo que nos gustaría destacar de nuestra postura a estas convocatorias. Creo que a lo largo de esta legislatura el resto de argumentos han quedado suficientemente claros y lo hemos apoyado siempre en la convocatoria y no vamos a reincidir sobre ellos. Muchas gracias. Vamos a dar un segundo turno, si queréis, Loli. Bueno, pues al final, como es un debate que hemos tenido años anteriores en la comisión, simplemente, Juan Carlos, ya comentamos que aparte de decir que estamos apoyando colegios públicos, hay que tener en cuenta que los colegios públicos no tienen muchas más fuentes de ingresos. Sin embargo, los centros concertados sí que tienen otros tipos de ingresos adicionales. Entonces, pues hombre, la diferencia en unas bases de 100 a 300 euros, yo creo que tampoco estamos hablando de que estamos discriminando a las AMPAs de los centros concertados. Pues no me queda más remedio que matizarlo, corregirlo o explicarlo, porque yo creo que el problema que tenemos aquí, sobre todo, es un problema de desinformación.
Y el Partido Socialista ya lo entendió en su motivo, en el pasado, cuando Patxi López era lehendakari. Nunca antes había avanzado tanto grado con nuestro apoyo de la concertación. Avanzó 10 puntos la concertación en la formación profesional, conseguimos avanzar en los conciertos de bachillerato y dio un salto cualitativo. Las enmiendas en los últimos presupuestos lo ha hecho. ¿Y por qué se avanza en la concertación? Porque tenéis que saber una cosa. Antes hemos comentado que el 50% de los alumnos están en cada una de las redes, pero la financiación que reciben esas redes son muy dispar. Pese a ser la mitad de los alumnos, los centros públicos se llevan el 70% de la financiación y los centros concertados solamente el 30%. 30% que no, y está demostrado, no cubre el coste real del servicio. Y por ese mismo motivo, los padres que eligen un centro concertado por proximidad o por proyecto educativo, por lo que sea, se ven penalizados y tienen un complemento de cuota. Luego, cuando se habla de que los centros concertados cuentan con más recursos, no es cierto. Y no solamente no es cierto, sino que estos días somos testigos de primera de las huelgas que se están produciendo en todos los centros concertados, porque existe un problema de financiación de los centros concertados, un problema insostenible que no va a tener solución en tanto y en cuanto no demos las mismas garantías a todos los centros educativos. Y cuando se habla de la ILP y de la diversidad en los centros, como si fuera un problema solamente de los centros públicos, no estamos siendo en honor a la verdad, no estamos diciendo la verdad, y me voy a explicar. Lo voy a explicar con muchísimo detalle, con 2 detalles. Primero, en los lugares tenemos centros, algunos cercanos, pero esto sobre todo es peculiar lo que ocurre en Vitoria, capital, donde efectivamente hay unos centros públicos que tienen una gran carga de diversidad y los de otros centros públicos que no la tienen. Pero también hay unos centros concertados, que es lo que parece que no se dice a veces, que también esa carga de diversidad, algunos muy cercanos, algunos están en Santurce, otros en Bilbao, donde el 100% de los alumnos son becados y el 100% de los alumnos son de diversidad. Centros concertados, repito las cifras, 100% de los alumnos con diversidad. Esos centros tienen 2 problemas. Primer problema, los padres, las cuotas y las becas que reciben para trasladar al centro, para pagar los servicios, no las trasladan. Y las hijas de la Cruz, porque algunos son de hijas de la Cruz, pero hay de otras corporaciones, hacen auténtica labor de caridad social con los costes personales de su congregación para mantener esos centros. Y cuando hablamos de que surgen programas como el Amaica Esku para dar soluciones y se reforma, como se reformó hace unos meses en el Parlamento Vasco, nos encontramos con que la solución es que se reparta la diversidad. Y en estos centros significa esa propuesta el cierre, porque significa que no se pueden meter más de 2 alumnos fuera del periodo de matriculación, ¿no? Eso podría parecer lógico para que se reparta. Pues entonces no llegan al ratio para concertar las aulas y habría que cerrar el centro. Entonces, ¿qué hacemos? Cerramos el centro y lo repartimos entre todos los demás. ¿Qué ocurre con los refuerzos que tienen los alumnos que tienen diversidad en los centros sostenidos con fondos públicos y que sin embargo no cuentan en los centros concertados? ¿Qué ocurre? Pues que no cuentan con los mismos recursos. Luego es muy al contrario. Y cuando hablamos de que esa compensación es precisamente para tratar eso, nos olvidamos del punto 2, que es el que sí, nosotros no tenemos ningún problema y estamos de acuerdo, porque el punto 2 de estas subvenciones, el 6.2 dice, mediante la asignación de la cantidad fija de 18 euros por el porcentaje de alumnos becarios. Este es el debate en el que todos estamos de acuerdo, este es el debate del lunes en el Parlamento Vasco, de dar más fondos a aquellos centros que más lo necesitan. Y este es un criterio objetivo que nadie discute. Si hay más alumnos becados, si hay más alumnos que necesitan refuerzo educativo, aumentes esta partida, pero no se discrimine en una fija. Da más fondos a los centros que más lo necesiten, independientemente de la red en la que estén. Ese es el asunto. Ese es el asunto que no abordó la ILP. Porque la ILP solo habría de reparto, no hablaba de financiación. Y tú no puedes hablar de reparto sin recursos. Tú no puedes hablar de dar un problema a unos alumnos, porque el problema que tenemos a veces
es que nosotros deberíamos hablar del sistema educativo con el alumno como eje central. El alumno, desde su libertad de elección, la familia y el alumno, elige un centro y a partir de ahí debe contar con las mismas igualdad y la misma financiación y los mismos recursos, porque todos desean lo mejor para ese alumno. Todos deberíamos hacer valer eso de que la educación obligatoria debe ser gratuita y en igualdad para todos. Ese principio hay que hacerlo valer precisamente desde estas cosas y es aquí donde no lo cumplimos. Y por eso nosotros no podemos respaldar esta normativa. Muchas gracias, Juan Carlos. EH Bildu, Jesús. No me voy a enredar mucho en el debate, pero por un detalle que has mencionado, Juan Carlos, has hablado de la diversidad como un problema. El problema en este debate no es la diversidad, es la segregación que se produce entre los colegios públicos y los colegios concertados. Y ese es el debate que se llevó al Parlamento Vasco. Y la diversidad puede ser diversidad cultural, lingüística, funcional. Es, en definitiva, alumnado que tiene necesidades especiales educativas y necesidades especiales económicas. Por tanto, nos reiteramos a lo que hemos expuesto anteriormente y vamos a votar a favor de estas bases. Muchas gracias, Izaskun. No, pues Natalia no, Partido Nacionalista Vasco. No. Muy bien, pasamos, si os parece, a votar el punto que hace referencia a la aprobación de las bases reguladoras de las ayudas a asociaciones de madres y padres de alumnos, asociaciones de alumnos de educación de personas adultas y cooperativas de enseñanza, centros escolares de niveles no universitarios de Portugalete. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? 1. ¿Abstenciones? Ninguna. Muy bien, pasamos al punto 4 y 5, que lo vamos a debatir conjuntamente y lo vamos a votar por separado, que hace referencia a los incrementos retributivos establecidos en la Ley General Presupuestaria del año 2018, a igual que las retribuciones en situación de incapacidad laboral temporal de personal al servicio del Ayuntamiento de Portugalete. Damos la palabra al concejal de Recursos Humanos. Sí, Egunon. Bueno, brevemente, estos son dos propuestas de acuerdo que traemos al Pleno, que han sido tratadas y habladas con la representación de los trabajadores. La primera de ellas habla del incremento retributivo para este 2018, que será de un 1,5 para el primer semestre y un 1,75 para el segundo. Y el segundo punto que traemos aquí es la mejora de la situación en cuanto al tratamiento de las ITs a los trabajadores municipales, de tal manera que lo que hacemos es mejorar incluso el artículo 47 de Udalhitz, haciendo que todos los trabajadores tengan el 100% de sus retribuciones del primer día de las ITs. A su vez, en este apartado también lo que se ha llegado es un acuerdo para la creación de una mesa de trabajo para el análisis del absentismo. Muchas gracias. Damos un turno al menor a mayor. Juan Carlos, Partido Popular, no. EH Bildu, bai. Bueno, oso labur esatea gure bozka baiezkoa izango dela. Bat egiten dugula hemen agertutako proposamenekin, baina batez ere sindikatuek negoziazio mailan lortu dituzten akordio batzuk izan direlako. Eta orduan gogora ekarri nahi dugu pasaden hilabetean euki genuen eztabaida RPT partzialaren inguruan, non espedientean eta diktamenean ere agertzen zitzaigun sindikatuekin negoziatutako zerbait zela, akordio bat zela, kasu horretan esen egia eta honetan bai, horrela jakin dugu eta posten gara. Espero dugu zentzu horretan negoziazioak aurrera jarraitzea eta beste gai batzuetan RPT-ari dagokionean adibidez aurrera pausoak ematea. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Brevemente quiero expresar que van a votar a favor de esta propuesta porque están de acuerdo con su contenido y sobre todo porque les consta que se ha negociado con los sindicatos y se ha llegado a acuerdos con esta parte sindical. Recuerdo al respecto que el mes pasado tuvimos aquí mismo un debate sobre la RPT en cuyo expediente y en cuyo dictamen aparecía que era un aspecto negociado con los sindicatos y no era verdad. En este caso de hoy sí es cierto y se alegran de que así haya sido, esperan que siga adelante esta negociación y que se produzcan avances también en otros aspectos. Sí, nosotras, como no podía ser de otra forma, estamos de acuerdo con el incremento del 1,5% desde enero, aplica la novena de noviembre y el 0,25 a partir del 1 de julio. Es lo que han solicitado desde el Comité de Trabajadores y la Junta de Personal, además en un escrito este mismo mes, el 10 de octubre.
Sin embargo, en este escrito vemos también que se solicita un incremento del 0,30% de la masa salarial, con unos términos específicos y que posibilita la ley de presupuestos. Y voy a leer. Autorizar el incremento del 0,30% de la masa salarial repartido entre el personal municipal de forma idéntica para todos los trabajadores, trabajadoras de la plantilla, distribuido en 14 pagas mediante la siguiente fórmula. 0,30% dividido por el número de trabajadores, trabajadoras, quedando consolidado en la retribución que percibirán en adelante cada trabajador. Bien, vemos que lo que se vota hoy en este pleno no recoge este punto en los acuerdos. Sí que vemos que en el texto hace una referencia a que hay una fase de negociación pendiente y queríamos preguntar que a ver cómo está esa fase, si va adelantada, si cuándo la tenéis prevista. Por otra parte, en el caso de las ITES, también vemos que se ha recogido lo que piden los y las trabajadoras, pero también nos queda un poco la duda de cómo está expresado. El complemento retributivo se establece desde el primer día y sumado a la prestación del régimen general de la Seguridad Social alcanza el 100%. Y entendemos que es desde el primer día hasta el final, pero sí que es verdad que el texto puede dar a cierta discusión. Y voy a leer el artículo, el punto que aprobamos. El artículo de Udalhitz 47.1.c dice: en caso de baja por enfermedad común, los empleados públicos percibirán una compensación económica hasta completar el 100% de las retribuciones hasta un máximo de 6 meses, transcurridos los cuales percibirán el 80% de dichas retribuciones hasta la finalización del periodo de baja, sin perjuicio de los auxilios económicos complementarios y existentes o que puedan pactarse en cada institución. Entonces, en el texto que vamos a aprobar hoy, lo que se dice es que desde el primer día, pero no especifica más, y que luego hace una referencia que se sigue con el artículo 47.1.c de Udalhitz. Entonces, queríamos que nos explicaseis si es que es desde el primer día y hasta el final, como solicitan los y las trabajadoras, o cómo está establecido. Gracias. Gracias, Natalia. ¿Partido Nacionalista Vasco? No. Segundo turno. Bueno, sí, brevemente. Como se ha comentado, hay sobre la mesa la posibilidad, porque se cumplen unos ciertos requisitos, de un posible incremento de un 0,3% en algunos aspectos concretos que así se marca. La propuesta que nos hace la representación sindical es de un incremento de una determinada manera, y lo que hay que mirar es si eso tiene cabida legal y es de aplicación en las posibilidades que se ofrece. El ayuntamiento, el equipo de gobierno, yo personalmente ya les he dicho que el compromiso del grupo del gobierno municipal es afrontar ese incremento. No es una cuestión de poder afrontar la cuantía, es una cuestión de cuál es la propuesta que se propone para poder acometer eso. Quizás la propuesta que se pone sobre la mesa no tiene visos de legalidad, no lo sé, no soy yo el que tiene que visar eso, pero esa es la única y exclusiva dificultad a la que nos podemos enfrentar. Con respecto a la segunda parte que usted dice del complemento a las ITES, yo creo que el texto, usted lo ha leído, es muy fácil de comprender. El artículo 47 de Udalhitz dice que será el 100% durante los 6 primeros meses. Lo que usted está aquí leyendo, y en el punto segundo lo dice literal, es que el ayuntamiento, se lo voy a leer, un complemento retributivo del primer día en situación de incapacidad laboral temporal que, sumado a la prestación del régimen general, alcance el 100% de sus retribuciones. Eso es lo que quiere decir. Quiere decir que en todo momento los trabajadores van a cobrar el salario en su integridad. Muy bien. Partido Popular, Juan Carlos. No. H. Bildu. Bye. Natalia. Si lo he dicho, la segunda parte que lo tengo aquí es porque, hablando con personas no les queda del todo claro. Entonces quería esa aclaración de que fuera hasta el final, como piden los y las trabajadoras. Y respecto a lo de la masa salarial, pues espero que se pueda encontrar una forma legal de que esto sea así, ya que es lo que solicitan. Anuncio que sí que vamos a votar a favor. Gracias. Gracias, Natalia. Partido Nacionalista Vasco. Muy bien, vamos a pasar, si os parece, a votar por separado. En primer lugar, votaríamos el punto cuarto, que hace referencia a la aprobación, si procede, de los incrementos retributivos establecidos en la Ley General Presupuestaria para el año 2018. ¿Votos a favor de la misma? Todos a favor, en contra ninguno, abstenciones ninguna. Y punto quinto, aprobación, si procede, de las retribuciones en situación de incapacidad laboral temporal de personal al servicio del Ayuntamiento de Portugalete. ¿Votos a favor de la misma? Todos a favor, en contra ninguno, abstenciones ninguna. Muy bien. Vamos a pasar a tratar los puntos 6 y 7 conjuntamente, que hace referencia a la modificación de las ordenanzas fiscales, número 2, reguladoras del IBI, y número 3, reguladora de impuestos sobre vehículos, pero primero tenemos que ratificar que está incluido en el orden del RIA, ya que no tenemos dictamen, como hemos hablado en la Junta de Portavoces. Así que, si os parece,
Pasamos a ratificar el punto 6 y 7. ¿Votos a favor de ratificar el punto número 6? ¿Todos a favor? Nadie en contra, ninguna abstención. Ratificar número 7 también. ¿Votos a favor? ¿Contra? Vale, perfecto. Ahora pasamos al debate conjunto. Damos la palabra al concejal de Hacienda, María José. Sí, bueno, ya es la tercera vez que tenemos debate sobre modificación de ordenanzas fiscales para 2019 en el Pleno este año. Estamos ya en el límite de fechas para poderlos incluir y bueno, pues en esta ocasión lo que se presentan son dos propuestas a propuesta, valga la redundancia, del Partido Popular en relación a las ordenanzas fiscales sobre el impuesto sobre bienes inmuebles y el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Las asumimos como propias desde el equipo de gobierno pues porque van muy en la línea de lo que se viene trabajando ya del desarrollo de la eficiencia energética, Smart Cities, el Pacto de Alcaldes y bueno, pues en concreto el impuesto sobre bienes inmuebles, la propuesta es una bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto a los bienes inmuebles de carácter residencial que instalen sistemas de aprovechamiento térmico eléctrico basados en energía solar. Tendrían esta bonificación todos aquellos inmuebles que no estén obligados por ley a instalar estos sistemas, puesto que ya desde 2006 con el Código Técnico de Edificación pues ya están obligados las nuevas edificaciones a hacer estas instalaciones, con lo cual serían edificios anteriores a la aplicación de esta norma los que se podrían beneficiar durante 3 años de una bonificación del 50% y bueno, se establecen unas características técnicas para que haya, como es un poco el espíritu de esta bonificación, que haya un aprovechamiento adecuado de la energía solar. En el caso de la ordenanza fiscal número 3, correspondiente al impuesto de vehículos, pues ya estaba integrada dentro de la ordenanza una bonificación para los vehículos eléctricos y para los vehículos híbridos y bueno, lo que se propone es aumentar esa bonificación de manera que los vehículos eléctricos con motor eléctrico tengan un 75% de bonificación y los vehículos híbridos pues tengan un 50% de bonificación en el impuesto de vehículos de tracción mecánica, como he dicho. Esto sería básicamente lo que se presenta y lo que se propone también desde el equipo de gobierno a propuesta del Partido Popular. Muchas gracias. Turno de menor a mayor, Juan Carlos. Pues efectivamente, esta es la tercera vez que yo creo, y además va a ser el colofón, porque ya lógicamente no hay tiempo material para tener más debates de tasas e impuestos, y efectivamente hicimos esta propuesta que va, como bien ha recordado la portavoz del equipo de gobierno, en consonancia con lo que venimos realizando de este ayuntamiento desde hace mucho tiempo y en coherencia con lo que nosotros desde nuestro grupo siempre hemos apostado, ¿no? Por las energías renovables, por eliminar esa huella energética lo máximo posible y por ir avanzando en consonancia con lo que nos está pidiendo la sociedad y por lo que el trabajo que venimos desarrollando. Efectivamente se ha mencionado aquí ese trabajo a lo largo de los años donde el Grupo Popular siempre ha votado a favor del Pacto de Alcaldes, el país, los distintos proyectos energéticos que se están llevando adelante para reducir nuestro consumo, para tener un menor gasto presupuestario destinado a estas cosas y precisamente recientemente hemos estado hablando de los proyectos de futuro que pueden venir para este ayuntamiento para seguir trabajando en esa línea, ¿no? Y cómo hacerlo desde los edificios públicos. Y una de las propuestas que nosotros presentamos es que también la iniciativa privada, que cada día, iniciativa privada, los ciudadanos, no solamente los públicos, los ciudadanos también puedan coger y aprovecharse de estas propuestas. Y ahora que se da pues una mayor concienciación, yo creo, por lo que implica a veces los consumos, la factura de la luz, y porque además los requisitos legales ahora van a facilitar el que las comunidades de vecinos puedan acometer este tipo de iniciativas con mayor facilidad, pues tenemos una gran oportunidad, en la que yo siempre he creído y defendido, que es que también mediante esa rebaja en el IBI puedan acometer para las comunidades
propuestas de ahorro energético. Y esta es un incentivo para animarles a que lo hagan, porque eso será beneficioso para ellos y beneficioso para Portugalete, para todos, para el futuro y para la sociedad que dejaremos. Y en la misma línea está el impuesto de vehículos, ¿no? Yo creo que todo el mundo está concienciado de que la electrificación de los vehículos eléctricos y los vehículos no contaminantes ya no es el futuro, es el presente. Hoy en día, cada día se mencionan más los vehículos Tesla y distintos, hay gamas, ya incluso de determinadas gamas de vehículos que han apostado en todos sus modelos por los modelos híbridos. Ya el avance es imparable, acaban de tener la convención de automóviles en París, donde todas, sin excepción, ya no solamente han presentado prototipos de futuro, sino algunos de realidad para los próximos años de electrificación en sus gamas, de vehículos eléctricos e híbridos que van a ser una realidad. Y en Portugalete ya estuvimos trabajando y teníamos efectivamente unos porcentajes en esa línea de deducción para el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Pero estamos en un momento clave, los 10 próximos años van a ser fundamentales para el cambio de modelo de algunas compañías eléctricas que ya van a aprovechar por las por las gasolineras eléctricas, que no me va a salir el nombre ahora, vamos a utilizar electrolineras, efectivamente, gracias. Y eso va a ser una realidad que ahora mismo nos parece, a algunos nos puede parecer lejana, pero ya os digo que en la próxima década va a ser lo común, lo normal. Y por esa misma nosotros deberíamos ser en vanguardia, y esto lo incentivará, y queremos animar a que cada vez más portugalujes opten por esta línea de vehículos no contaminantes, y por eso presentamos esa propuesta y esperemos que tengan ambas el mejor respaldo posible. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. EH Bildu. Tenemos un concejal de Equo, no sé si os habéis dado cuenta, Juan Carlos Onguitorri. Nos alegramos mucho de que seas tú además el que haga estas propuestas, y como no podía ser de otra manera, ya también María José ha dicho que hay razones ideológicas, ¿no?, para apoyar este tipo de medidas, y nosotras pues también sorpresivamente estamos de acuerdo con lo que presenta hoy Juan Carlos. Sí que nos llama la atención que seas tú el proponente, decía Juan Carlos, cuando el famoso impuesto al sol ha sido promovido también por tu partido en el gobierno de España, ¿no?, del Reino de España. Pero bueno, estamos en Portugalete, es una propuesta que traéis al Pleno de Portugalete y nos parece apropiada, y vamos a votar a favor. Eskerrik asko. Muchas gracias, Izaskun. Portugal Despierta no, Partido Nacionalista Vasco no, sí, vais. Sí, no, de manera muy breve, simplemente para anunciar que vamos a votar a favor de las dos medidas, que estamos de acuerdo con ellas. Creemos que en este campo de las energías renovables, porque las dos de una y otra manera hacen referencia no tanto a renovables como a diferentes tipos de consumos, son siempre positivas, y la suma de diferentes acciones pues ejercen una labor de sensibilización y de trabajo a favor del medio ambiente con la que estamos totalmente de acuerdo. Izaskun lo ha dicho muy bien, solo nos sorprendía que quien lo trajera aquí pues fuera el Partido Popular, con lo que ha legislado y lo que han hecho en esta materia. Pero bueno, siempre es bueno que a nivel local haya gente que rompa la política de su partido y la disciplina de su partido y avance hacia otro tipo de líneas, ¿no? Si no estuviera tan cerca el anterior debate de tasas, que fue en el pleno anterior, pues lo obviaría, ¿no? Tampoco voy a hacer mucha sangre, pero sí que nosotros consideramos que a veces aunque sean iniciativas que tengan un escaso impacto económico en el presupuesto y en la recaudación, que es positivo que se expliquen, que se difundan, que se divulgan y que se impulsen, ¿no? Lo digo por esos 10 minutos de números que nos recordó el portavoz del Partido Popular a las que presentábamos nosotros. Aquí, yo como dato, a nivel de vehículos eléctricos, en Portugalete, aparte de los municipales, no hay ninguno. Entonces, bueno, creemos que es completamente asumible para las cargas municipales las deducciones que se van a dar, ¿no? Y lo digo sin hacer sangre, simplemente para poner en valor, cuando hacemos determinados debates y cogemos argumentos, pues claro, luego hay que mantener. Pero vamos a votar a favor de estas dos iniciativas, que nos alegramos que hayan sido presentadas a este presupuesto. Muchas
Muchas gracias. Vamos a pasar, si os... No, me parece... Hay otro turno de debate. María José, si queréis intervenir, ¿no? Partido Popular, ¿no? H. Bildu. Tujo despierta. Vale, pues si os parece pasamos a votar por separado cada uno de los dos puntos. En primer lugar, se procede a la aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal número 2, reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, en su artículo 11.4. ¿Votos a favor de la misma? Todos a favor, ninguna abstención, ninguna en contra. Y el punto séptimo, igualmente se procede a la aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal número 3, reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 2019. ¿Votos a favor de la misma? Todos en contra, ninguna, abstenciones, ninguna. Muy bien. Pasamos a la segunda parte del Pleno, que es el control y seguimiento de la gestión de los órganos de Gobierno. Mociones sobre asuntos no incluidos en el régimen competencial del Pleno. No hay ninguna. Sí, perdón, sí hay unas cuantas. Las que no hay son de competencia municipal. Primero, la moción que hace referencia a la implantación de un servicio de acompañamiento para los menores que viven solos. Damos la palabra al Partido Nacionalista Vasco. Chema. Sí, ya ha sido presentado en comisión y ha sido trabajado allí. Hubo un pequeño debate de matización de cuál era el contenido de la moción y se presenta a consideración de este Pleno Municipal una moción para crear o avanzar en la creación de un servicio de acompañamiento para personas mayores que viven solas. En realidad, más que vivan solas, que están en una situación de soledad no deseada, ¿no? Y como dice en el segundo punto, un servicio que pueda ser diseñado e implementado con organizaciones sociales, algunas de las cuales ya están haciendo acompañamientos sin poder llegar a la totalidad de la población y están avanzando y trabajando y tienen experiencia en este sentido, como se ha hecho en otros municipios, ¿no? No es la primera vez que traemos una iniciativa en el ámbito del apoyo y de la prestación de servicios a las personas mayores. En su momento hemos hablado de la instalación de detectores de humo en viviendas, de la creación, el estudio de creación de alojamientos comunitarios, los apartamentos tutelados. Solicitamos en su momento la ampliación del servicio de comidas y apertura de comedores San Roque a domingos y festivos. Y a nosotros nos gustaría recalcar que aunque sea una moción sencilla, puede tener un impacto importante, ¿no? En Portugalete, si hablamos a nivel de población, el 27% de la población tiene más de 65 años. Estamos hablando en torno a 12.497. La verdad que he visto el padrón, nos ha sorprendido el dato en cuanto a dimensión, ¿no? A veces cuando lo ponemos en porcentaje casi nos llama más en atención que en los números. Y si nos fijamos en aquellas personas de más de 80 años, estamos hablando de casi 4.090 personas, ¿no? Que van entre los 80 y los 105 años de edad. Sociológicamente, y esto es una circunstancia que se da en toda Europa, el fruto de los cambios sociales, cada vez encontramos que las redes de apoyo y los entornos familiares naturales con los que veníamos contando se van reduciendo, van siendo más pequeños y cada vez hay un porcentaje de personas que se encuentran en determinado momento de su etapa vital en una situación de soledad no deseada, ¿no? Y en estas circunstancias, en muchas ocasiones, pues la enfermedad, la dependencia y situaciones de aislamiento y de soledad prolongada, pues hace que este colectivo sea todavía más vulnerable, ¿no? Lo que se pretende con este servicio es acompañar a las personas, dar calor, estar cerca y acompañar en situaciones que muchas veces son de la vida cotidiana y que de manera autónoma se pueden hacer, pero que acompañados hace mejor, o a veces necesitan determinada ayuda, ¿no? No solo estamos hablando de tomar un café, sino ir al médico, hacer una gestión, participar en programas de prevención en el ámbito de la salud, etcétera, y hacerlo en colaboración con el tercer sector social, que ya está realizando esta labor, y hacer un servicio que no sea, que sustituya al trabajo que se hace desde los servicios sociales, no sustituye lo que hacen las trabajadoras sociales, sino que lo complementan y lo refuerzan, ¿no? Son planos diferentes y vienen a completarse. Nosotros entendemos, y entendíamos al presentar esta iniciativa, que además de paliar esta situación de soledad, es una manera también de fortalecer y de animar y de reforzar lo que es el envejecimiento activo y también la solidaridad generacional e intergeneracional.
Y esta es la iniciativa que traemos a este pleno. Muchas gracias. Vamos a turno menor a mayor. Partido Popular, Juan Carlos. Sí, pues yo no puedo imaginarme a alguien que no esté a favor del espíritu de la moción. Lo único, por comentar, cuando se genera, como todos sabemos, esto no está dentro de la cartera de servicios como tal, es un servicio adicional, ¿no?, que se generaría y que sí parece ser que, no sé si de la misma forma que está siendo propuesto o de manera muy similar, se desarrolla en alguna otra institución. Aquí la clave del asunto es cómo, porque yo creo que todos vamos a coincidir que puede ser una cosa muy interesante sacarlo adelante, muy positiva, pero la preocupación que yo traslado aquí es cómo se va a gestionar los fondos para llevarlo adelante, si tiene algún coste y si el ayuntamiento de alguna manera va a tener que contribuir a su desarrollo y sostenimiento de manera económica, que no lo sé, que lo lanzo al aire. Pero que de por sí efectivamente compartimos lo dicho, ¿no? Es una iniciativa que afecta a un sector de la población que le vendría muy bien, que lo necesita y que por supuesto nosotros, si es económicamente viable y el ayuntamiento puede de alguna manera hacerlo realidad, pues sería muy importante sacarlo adelante. EH Bildu. Bueno, nosotras en la comisión informativa en la que hablamos de esta propuesta, pues hicimos algunas preguntas a Javi Ruiz, que es el jefe del área de bienestar social, a María José. Se produjo allí un pequeño debate y nosotras ya expusimos entonces que somos conscientes de que efectivamente la ley de servicios sociales y en la cartera de recursos no viene detallado un servicio como este, pero eso no quería decir que no se pudiera ir más allá de lo que el decreto exige, como lo que nosotras entendemos como mínimos, ¿no? La ley de servicios sociales se fundamenta en dos ejes. Juan Carlos, tú hablabas de la dependencia, creo que habéis nombrado los dos el tema de la dependencia, el otro eje sería inclusión-exclusión, ¿no? En muchas ocasiones hay personas que no solo funcionan en un eje, digamos, sino que los dos ejes se entrecruzan y en las situaciones de dependencia, que puede haberla o no, que ese debate también se produjo en la comisión, independientemente de si hay o no hay dependencia, esas situaciones de soledad pueden dar lugar a situaciones de exclusión social, porque no hay mayor exclusión que la soledad absoluta en la que viven algunas personas mayores, ¿no? Y en el caso de Portugalete, los servicios sociales de Portugalete, en muchos recursos y en muchos servicios es un ayuntamiento pionero, y así lo hemos reconocido en muchas ocasiones con algunos programas que se han ido implementando en los últimos años. Y de cara a abordar estas situaciones de soledad o de exclusión extrema, pues Portu tiene ciertos programas que efectivamente son pioneros y no hay en otros ayuntamientos, ¿no? Hablamos del programa Itxalak, que en su día nos lo presentasteis también en una comisión informativa, y también reconocíamos que era pues un programa muy interesante y que incluso creemos que la propuesta que hoy trae el Partido Nacionalista Vasco puede tener relación con esos programas que se están implementando a día de hoy y profundizar en ellos. No sabemos muy bien cómo se pueden implementar. Tendremos que ver, nos comentabais que en Baracaldos relativamente reciente también la implantación de este programa, pues podríamos también colaborar con otros ayuntamientos que tengan medidas de este tipo para ver cómo se están desarrollando, para ver, sí creemos importante que tiene que haber una parte profesional, no solo voluntaria, eso también se comentó en el debate, por el riesgo que puede suponer dejar solo en manos de la parte voluntaria el que un programa así pueda desarrollarse con unos parámetros de dignidad, digamos, ¿no? Y por lo tanto, pues vamos a votar a favor. Entendemos que es un primer paso y que iremos viendo cómo lo podemos ir desarrollando en el tiempo, cuál sería la partida presupuestaria necesaria para ello, pero nos parece una propuesta muy interesante. Eskerrik asko. Muchas gracias.
Sí, desde Portugal Despierta entendemos el servicio que planteáis, entendemos la moción y entendemos que puede ser complicado instaurar este tipo de servicios. Sí que es verdad que en la comisión, como ha comentado también mi compañera Izaskun, estuvimos hablando de que, y nos comentasteis que en otros municipios se está dando, como en Baracaldo, y la verdad podría ser un ejemplo el contactar con ellos y ver cómo se está articulando. Por dar unos datos más específicos, Chema, la población entre 80 y 85 años de Portugalete es de 2.170 personas y los mayores de 85, 1.930 personas, alrededor de 4.000, como has comentado en total. Otro dato es que en el servicio de SAD, que antes hemos podido, la aprobación de la adjudicación del contrato, que se dio a 326 personas en el año 2017, revela que 203 de estas 326 personas estaban solas. O sea, tenemos datos al final que son contundentes, que además la mayoría de estas personas, estas 203 personas, eran mayores de 85 años o cercanas a esa edad. Por otra parte, sí que nos comentasteis también en comisión que había un servicio que se llamaba estimulación cognitiva a domicilio, ¿no? que podía ser un poco parecido, y buscando datos también, durante el año 2017 atendió a 54 personas, por lo cual también entendemos que queda un sector de la población de personas mayores solas que, pues por saturación del servicio, porque no se puede más, pues no están siendo atendidas o no la han reclamado, o se puede hacer una intervención. Así que por esa parte sí que entendemos que puede haber una necesidad complementaria y entendemos la moción. Sin embargo, también creemos que es una moción muy definida en el ámbito de personas mayores, en una red de apoyo, en un ámbito de soledad, muchas veces indeseada, y también creemos que esta moción no palía el fondo del asunto y podremos debatir en el futuro y un debate extenso sobre toda la problemática que tenemos ahí. Sí que es asistencia útil y necesaria, es un proceso de asistencialismo, pero deja fuera a muchos otros sectores de la población que nosotras creemos que necesitan este servicio o semejantes. Nosotras también hemos vivido en primera persona esta necesidad de acompañamiento, tanto de personas dependientes o no dependientes, de vecinas y vecinos para hacer papeles, asistencia a una consulta médica, etc. Dicho todo esto, y como consideramos que sí es una moción que puede ser necesaria, interesante y que se puede hacer, vamos a votar a favor, pero anunciamos también que el mes que viene presentaremos una moción relacionada con un servicio a personas dependientes y otros colectivos que creemos que esta moción de momento deja fuera. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Partido Nacionalista Vasco. María José, verdad que sí, perdón, María José, sí. Sí. Bueno, como se ha comentado, es muy difícil decir que no a una cosa, a una propuesta que claramente puede beneficiar a las personas mayores y ahondar y profundizar en el trabajo que se viene haciendo, ¿no? Nosotros, y por contestar también un poco a Natalia, desde los servicios sociales, como se comenta, siempre se trabaja desde una perspectiva comunitaria y de creación de redes de apoyo. Tampoco es lo mismo que una persona viva sola que se encuentre sola. ¿Vale? Entonces, eso sí que creo que hay que matizar bastante, y esas cifras que se dan así como a brochazos gordos, pues habría que hablar un poquito más en detalle de cómo es la situación. De hecho, pues ya los conocemos, ya habéis nombrado algunos de los programas que se ocupan de esto, ¿no? Tenemos el servicio de ayuda a domicilio, la iniciativa Ichala, que lo que ponía de manifiesto era justamente trabajar con la persona y con la cercanía suficiente para saber si cuenta o no con redes de apoyos, si se encuentra o no sola y si la soledad es un problema o no lo es, lo mismo que cualquier otra necesidad que pueda tener. Iria Urrildus es un programa también en el que justamente lo que se hace es abordar esas situaciones de soledad que se dan en personas que, por diferentes motivos, porque fallece su pareja, porque pues se quedan sin apoyos, fallecen también sus amistades, se recluye en casa y se queda de alguna forma aislada de la sociedad. Este programa tenemos una pedagoga que visita a domicilio a estas personas, está con ellas, las escucha, valora sus necesidades y en la medida que la persona quiera y pueda trabajar con ella, se le estimula, se le acompaña a salir
y a relacionarse con otras personas. Por supuesto, el trabajo en el fomento de la autonomía de la persona tiene mucho que ver con justamente este problema, el de la soledad. Hay otros añadidos, ¿no? También se trabajan desde el programa EDADECO, el programa de actividades de los centros sociales, en el que, bueno, pues sabéis que tenemos 1000 y pico personas apuntadas en los cursos en los 5 centros sociales. Se trabaja, no son actividades que se hacen por hacer y porque se les ocurre al equipo de educadoras y de educadores, sino que justamente van en esa línea, ¿no? Del fomento de la salud física, de la salud psíquica y del establecimiento también de una situación anímica buena, ¿no? De la persona, que tiene que ver mucho con la soledad. Bueno, esto es así, entonces es una moción que nos parece que incide y que, bueno, pues va un poco en esa línea. Habla la moción también de trabajar con el tercer sector, con entidades sociales sin ánimo de lucro, y en esto es ahí donde Juan Carlos también ha comentado, residen quizás los problemas, y nos encontramos los problemas no porque, bueno, la Ley de Servicios Sociales de 2008 en su título 5, en su título quinto sí que habla de un régimen especial de concierto ajeno al régimen de contratación de las administraciones públicas, con convenios y acuerdos marco de colaboración con organizaciones no lucrativas para fomentar o apoyar el acceso a otras prestaciones o servicios no incluidos en la cartera de servicios. O sea, establece 2 regímenes, uno de concierto para servicios que están incluidos dentro de la cartera de servicios y otro de algún establecimiento de convenios o acuerdos marco para la colaboración en servicios que no estén incluidos en la cartera de servicios. El problema está en que no se ha desarrollado. El despliegue de la Ley de Servicios Sociales pues está todavía, es muy escaso, a pesar de que la ley se aprobó en 2008, se ha aprobado el decreto de cartera de servicios, pero hay muchos otros decretos pues que están ahí todavía. Y sobre el decreto de concertación, que sí que nos daría un marco jurídico, una cobertura legal para este tipo de colaboraciones, pues está sin desarrollar. Había un borrador que era se trabajaran en varios borradores, quedó uno ahí en 2012 y no se ha desarrollado. No obstante, bueno, pues en la línea de fomento y de colaboración público-privada, el Ayuntamiento de Portugalete sí que lo hace a través de las subvenciones, de la línea de subvenciones que tenemos de bienestar social, que en este año 2018 pues fue de 35.000 euros. Entonces, este tipo de programas sí que tienen cabida en esas subvenciones. Sea como sea, nos parece bien explorar un poco en esa línea de trabajo y continuar avanzando y si efectivamente las personas que puedan estar en esta situación de no tener quien les acompañe a diferentes recursos o en ingresos hospitalarios, etcétera, bueno, pues nos parece bien que podamos explorar esa línea de acompañamiento. Muchas gracias, María José. Partido Nacionalista Vasco. Sí, voy a intentar matizar algunas cosas de manera breve o intentar responder. Comentaba el portavoz del Partido Popular si esto tendría algún coste económico o cómo sería asumido. Bueno, entiendo que sí. O sea, no conozco nada en lo que un servicio que se proponga, ni siquiera que esté prestado únicamente por personas voluntarias, sino aquí que se propone que sea combinado personas voluntarias y profesionales que no tengan un coste económico. O sea, al final todo tiene, incluso si fuera solo prestado por personas voluntarias. Esto es así. Nosotros hemos hablado con algún ayuntamiento que tienen estos servicios concertados y bueno, y en base a esto, si no viniera recogido en el proyecto de presupuestos, si lo hay, no sabemos si habrá o no, porque creo que en el calendario, el cronograma que nos pasaron, casi ahora nos lo habían presentado y votábamos el mes que viene, ¿no? Pero por ahora no sabemos nada. Pues si no viene, pues nosotros vía enmienda o algo, pues hablaremos, intentaremos fomentarlo. Respecto ahí comento también el tema profesional que decía Euskal Herria Bildu, excepto al marco normativo, que efectivamente sí que suscitó preguntas y debate en comisión, pues creo que se ha dicho más o menos todo, pero la propia ley también recoge
que se pueden hacer este tipo de cosas, ¿no? E incluso aunque no venga recogido de manera específica como un servicio dentro de la cartera de servicios, le da amplia cobertura, ¿no? El artículo 6 de la Ley de Servicios Sociales recoge como finalidades del Sistema Público Vasco de Servicios Sociales la promoción de la participación de la comunidad en la resolución de necesidades sociales susceptibles de ser atendidas en el marco de los servicios sociales y, en particular, la participación individual y organizada de las propias personas usuarias y entidades activas en el ámbito de los servicios sociales. En el artículo 8 hace referencia al enfoque comunitario y a posibilitar la atención y el seguimiento de las personas en el entorno habitual. El decreto de cartera y prestaciones establece como competencia municipal el servicio de promoción de la participación e inclusión social, y esto también la portavoz de Euskal Herria Bildu también ha insistido en el tema de inclusión social, es decir, hay un marco que lo pueda recoger. Respecto a la colaboración o no, posibilidades de colaboración con el tercer sector de organización social, igual ese decreto no está desarrollado, pero bueno, vamos, justo en el ámbito de los servicios sociales, no sé si habrá otro ámbito en el que haya más concertación con el tercer sector social. Nosotros los casos que conocemos de este servicio en concreto están así con organizaciones del tercer sector social. Concretamente en Baracaldo lo tienen con dos organizaciones para dos tipos de acompañamientos diferenciados. Baracaldo también tiene una circunstancia que tiene dos hospitales, y en los hospitales también se dan situaciones de personas mayores en situación de soledad no deseada y que requiere una atención diferente. Nosotros tenemos aquí uno a medias, no sabemos exactamente si corresponde a Portugalete o a Santurtzi, siempre está como este debate, pero bueno. Y en relación a lo que comentaba la portavoz de Portugalete Despierta, efectivamente es una moción específica, porque lo que intenta poner el foco, como muchas veces se hace en los servicios sociales respecto a los servicios que se prestan, es en una necesidad concreta de aquellas personas, lo ha dicho la María José, no es que vivan solas, sino que están en una situación de soledad no deseada, ¿no? Y en comisión, cuando hablaron del tema de dependencia, ya le mostramos que estábamos de acuerdo, que pensábamos que era otro tipo de servicio. Ya nos comentasteis que estabais pensando en trabajar una moción en ese campo, y te vuelvo a repetir lo que te dije el otro día, que bueno, que podéis contar con nosotros si queréis para hablar y para concretar y para poder ver cómo se puede responder a una situación como esas. Gracias. Partido Popular. Pues bueno, pues básicamente no voy a aportar mucho más, porque yo creo que lo que ha salido efectivamente es lo que todos veíamos, que hay un consenso sobre que sacarlo adelante. Esas son las luces, y luego están las sombras de cómo se va a desarrollar y ejecutar esto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros desde luego reconocemos que potencialmente en Portugalete esto tiene un servicio. De hecho, creo que si analizamos, si no me equivoco, la última vez que lo miré, los datos de las comarcas de nuestro norte, de la margen izquierda, yo creo que somos el municipio que tenemos potencialmente una población más envejecida incluso que el resto. Entonces, potencialmente para nosotros es un servicio perfecto y adecuado si se sacara adelante. Entonces, aquí ya solo queda la creación de la partida que lo sustente, si se puede llevar adelante o no. Bueno, se han mencionado los presupuestos. Si alguien sabe de presupuestos, aquí, desde luego, es el Partido Nacionalista Vasco con el Partido Socialista, que son los que lo han ido sacando adelante. Entonces, yo entiendo que al final entonces esto será un mero fleco, como dice la ministra, y no habrá muchos problemas para sacar adelante esto. Desde luego, a nosotros nos parece bien, solo veremos a ver cómo se encuentra el encaje presupuestario, pero estoy viendo que hay voluntad y que, por lo tanto, posiblemente esto sea una realidad, más como todos deseamos, más pronto que tarde. Muchas gracias. ¿EH Bildu? Sí. Sí. No, en breve. Yo he dicho antes, pero creo que la propuesta que nos traéis hoy es más una propuesta
tiene que desarrollarse, que tiene que trabajarse, y todas las dudas que estamos exponiendo hoy aquí creo que las podemos ir despejando si realmente hay voluntad, que parece que la hay, que es mayoritaria, que es una propuesta interesante. Entonces creo que merece la pena que la estudiemos. Bueno, pues igual podemos invitar a la empresa del tercer sector que desarrollan este programa en Baracaldo, ponernos en contacto con la parte, bueno, los técnicos y técnicas de Baracaldo para ver cómo se desarrolla. Me parece que es interesante además porque en Portu creo que tenemos ya una gran parte hecha, ¿no? Hablabas del programa Etxalak y el programa Urbilduz. El programa Etxalak sería el que detecta, digamos, y el Urbilduz sería la intervención, ¿no? Que has hablado de una pedagoga. Es importante lo que se ha hecho, pero entendemos también por los indicadores poblacionales que ya se han comentado anteriormente, bueno, pues que la dimensión del colectivo puede ser grande y que seguramente necesitemos de algo más que una pedagoga, ¿no? para poder hacerlo, para poder desarrollarlo mejor. Si hay que hacerlo con un agente del tercer sector, con una parte profesional y otra voluntaria, bueno, creo que es interesante que lo miremos, que lo estudiemos y lo valoremos. Y en cuanto a la parte económica y presupuestaria, es evidente que estos programas sin dinero, pues difícilmente vamos a poder hacer nada y, bueno, pues no sé, se supone que previsiblemente, ¿no?, tendremos en breve el debate presupuestario, pues igual ahí podemos hacer un esfuerzo conjunto por incrementar las partidas que estén relacionadas con esto. Técnicamente ya nos explicarán cómo hay que hacerlo, pero si hay voluntad creo que podemos hacerlo. Es que recasco. Muchas gracias. Sí, por decirle, María José, en cuanto al tema legislativo y así, es verdad que, bueno, que a pesar de que es una ley que ya tiene 10 años, pero que el decreto de cartera pues tiene mucho menos tiempo, no sé, 2 años, y es verdad que hay ciertos recursos y servicios nuevos que están sin definir, ¿no? Pero, por ejemplo, en Portu tenemos un centro de día, un centro para la promoción de la autonomía, que también es pionero, no sé si en toda la comunidad autónoma vasca, pero desde luego sí en Vizcaya, y sin embargo lo hemos desarrollado sin tener definido cuál es el decreto concreto que va a definir los centros de día. De hecho, se está haciendo ahora en Eudel, se está haciendo ese debate. Y eso no ha impedido que hagamos ese recurso, ¿no?, en la manera en la que mejor entendían los servicios sociales que había que hacerla, que creo que era acertado. Entonces, creo que en esto también podemos ir, digamos, investigando y ser pioneros también en este sentido. Es que recasco. Gracias. Por tu ojo despierta, Natalia. Nada, muy breve, simplemente que yo no he hablado en esos datos de soledad, o sea, del estado emocional, sino he hablado de los datos que aparecen en la memoria de bienestar social de 2017 en el tipo de convivencia solos, a las personas que están solas. Otra cosa bien es cierto que tengan una soledad no deseada o no. Por otra parte, estamos de acuerdo con esta moción, ya lo he comentado, y es que además la pirámide poblacional actualmente, bueno, de este municipio y de muchos otros municipios, la tendencia es a invertirse, con lo cual tenemos una población de mayores, sobre todo a partir de los 80-85 años. Entonces, a pesar de que se hacen muchos programas y actividades y bien hechos desde los servicios sociales, desde la parte de bienestar social, creemos que todo es poco. O sea, cuantos más recursos invirtamos y más programas, mejor. Y dado en una población además que está envejeciendo. Por otra parte, el coste económico, yo creo que si tenemos el ejemplo de Baracaldo, lo que tenemos que hacer es hablar con ellos y ellas, o sea, ver un poco cómo se ha establecido allí e intentar hacerlo aquí. Creo que con esfuerzo se pueden buscar recursos económicos y este programa se puede llevar a cabo. Con nosotras, tenernos en cuenta para todo el proceso porque estamos ahí. Y por otra parte, como ha dicho Chema, el foco habéis puesto, y también lo he comentado yo, en una necesidad concreta, que es en la soledad no deseada. Por eso mismo, nosotras ya he anunciado que vamos a meter esa moción el mes que viene y esperamos también contar y poder hablarlo con todas vosotras. Partido... José, perdón, sí.
Sí, bueno, brevemente también, Izaskun, es verdad que el diseño de programas no es un problema para poder llevarlos adelante. Yo no hablaba tanto de eso porque es cierto que el Centro de Promoción de la Autonomía, por ejemplo, se ha tomado como base, porque era el único que existía creo que en la comunidad, en toda la comunidad, se ha tomado como base y como modelo para el desarrollo de la ficha de la cartera de servicios, el de Portugalete, pero no hablaba tanto del diseño del programa como de un marco jurídico que diera soporte a esa colaboración público-privada, o sea, más al establecimiento de relaciones con entidades del tercer sector. Muchas gracias. Perfecto, pues si os parece, vamos a pasar a votar la moción que se presentaba para la implantación de un servicio de acompañamiento para los mayores que viven solos. ¿Votos a favor de la misma? ¿Todos a favor? ¿Votos en contra? ¿Ninguna? ¿Abstenciones? Ninguna. Muy bien, muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, que hace referencia a moción conjunta que presenta Partido Nacionalista Vasco, Euskal Herria Bildu y Portujo Despierta, relativa a la necesidad de una nueva política penitenciaria que evite un cumplimiento de penas privativas de libertad lejos de los lugares de arraigo social y familiar. Damos la palabra de menor a mayor, ¿queréis? ¿Los que habéis presentado? ¿Sí? Venga, pues de menor a mayor. En primer lugar, de H. Bildu. Bueno, orduan itzulpen gehiago gongo da. Gaur aurkezten dugun mozioa, aurkezten dugu PNV, H. Bilduk eta Portugalujo Despiertak batera, eta bueno, irakurriko dut. Bai? Bale. Hori, gaur aurkezten dugun mozioa, aurkezten dugula hemengo hiru alderdi politikok plenorako, eta hor esaten duen bezala, pasaden apirilaren 18an Arabako Batzar Nagusietan presoen urrunketa politikarekiko esadostasuna azaldu zen. Era berdinean Gipuzkoako Batzar Nagusietan 2016ko abenduaren 14ean ere bai akordio batera iritsi zen, eta 2017ko kainaren 7an Bizkaian ere onartu egin zen. Horretaz gain, hor dioen bezala, Euskal Autonomia Erkidegoko sindikatu ezberdinek, ELA, LAB, Komisiones UGT, SK, Steilas, N3 eta Etxaldek, hau batez, onetsi zuten ere akordio hori. Behin hori esan da, gure udalerrian Portugaleten egun espetxeratuta eta beraien entzitatik 100 kilometrotara urrunduta dauden pertsonak egon badaude, kasunetan 3, eta horren ondorioz udalbatzak honakoa onartzea dugu helburu. Lege orokorrean askatasuna kentzeko zigorrak betetzean deserrotzea saiesteko esarritakoa kontuan izanik, zigor horien bergizarteratze printzipioen arabera, adierazten dute ez daudela ados urruntze espetxe politikarekin. Alde horretatik, etaren indarkeriaren behin betiko etenak irekitako garaiberriaren barruan, uste dute espetxe politika berri bat behar dela. Hain zuzen ere, presoak, zigorrak, gizarte eta familia erroak dituen lekutik urrun betetzea, saiesten duen politika bat. Zeinak erraztuko baitu, bere senidekin harremana izatea, bere seme alaba adingabeen ongizatera begira, eta horiek gurasoekin egoteko duten eskubidearen alde. Igual orain, mozioa behin ja esan da, sartuko gara debatean, eta hori ondoren hitz egingo dut. Bien, presentan esta moción conjuntamente los grupos EH Bildu, PNV y Portugalujo Despierta, y tal como reza el texto, el pasado 18 de abril en las Juntas Generales de Álava aprobaron una moción en la cual las Juntas Generales expresaban su desacuerdo con la política de alejamiento de las personas presas, en el mismo sentido que lo hicieron las Juntas Generales de Guipúzcoa el 14 de diciembre de 2016 y las de Vizcaya el 7 de junio de 2017. Todos los sindicatos de la Comunidad Autónoma Vasca se sumaron unánimemente a este acuerdo, tanto ELA como LAB, Comisiones Obreras, UGT, SK, Steilas, N3 y Etxalde. En Portugalete existen hoy en día varias personas encarceladas y alejadas a cientos de kilómetros de sus hogares, y en consecuencia este Pleno quiere hacer suyo el siguiente acuerdo. Apelando al cumplimiento de lo previsto en la Ley General Penitenciaria para evitar el desarraigo en el cumplimiento de las penas privativas de libertad conforme a los principios de reinserción
y resocialización, manifiesta su desacuerdo con la política penitenciaria de alejamiento. Y en este sentido, dentro del nuevo tiempo abierto tras el cese definitivo de ETA, entiende necesaria una nueva política penitenciaria que evite un cumplimiento de penas privativas de libertad lejos de los lugares de arraigo social y familiar, lo cual facilitará la relación con sus familiares y en atención al bienestar de hijos e hijas menores de edad y en defensa de su derecho a estar con sus progenitores. Gracias. Portojo, espera. Sí, buenos días a todos, según Antonio. Ya se ha debatido este tema en particular con anterioridad y voy a ser muy claro y conciso y voy a dar una intervención bastante poco extensa, pero que tampoco va a dar lugar a ninguna interpretación más allá de mis palabras, espero. Apoyamos como ponentes dicha moción que solicita el acercamiento de los presos del bando terrorista ETA y el fin de la aplicación de la excepcionalidad, que es la dispersión carcelaria, en cumplimiento del artículo 25.2 siguiente de la Constitución española. La citada excepcionalidad es especialmente aberrante y un daño innecesario a los familiares de las personas presas en un tiempo en que ETA ya no existe. Muchas gracias. Partido Nacionalista Vasco. No, yo creo que esta primera intervención, pues lo suyo era lo que ha hecho la portavoz de Euskal Herria Bildu, que es explicar cuál es el acuerdo. En realidad es una moción que propone a los partidos políticos el colectivo SARE, que hacemos nuestras, que se ha hecho en un montón de instituciones vascas y que viene a este pleno. Muchas gracias, Chema. Partido Popular, Juan Carlos. Sí, no pesa. Sí. Bueno, pues vamos a dar nuestra opinión sobre esta moción, que nosotros no respaldamos. Lo primero que queremos es explicar algunas cosas, porque se da por hecho o se genera confusión, yo creo, sobre determinados términos y determinadas situaciones en las que nos movemos. Lo primero que hay que decir es que la dispersión ni vulnera la ley ni vulnera los derechos humanos, y quienes dicen lo contrario están siendo deshonestos en cuanto a estas afirmaciones. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no sé ya si en porque depende de cómo digan las sentencias, pues a veces es bueno, es malo, depende para quién, nosotros siempre respetamos, ¿no? Pero el Tribunal de Derechos Humanos Europeo rechazó en 2017 3 demandas de presos de ETA y avaló la dispersión exponiendo que no hay ningún tipo de injerencia en el derecho al respeto de su vida familiar y que España no vulneraba los derechos de los presos porque estos no cumpliesen penas en cárceles próximas a sus familias. Luego hay sentencia y jurisprudencia al respecto. Hay que dar un dato más, porque parece que solamente el colectivo de presos de ETA es el que sufre estas situaciones. Y el dato objetivo es que el 25% de los presos no terroristas están cumpliendo prisión fuera de sus comunidades autónomas. El 25%. 1 de cada 4 presos está fuera de su comunidad autónoma cumpliendo su pena. Y hay 5 comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla, con índices de dispersión superiores al 30%. Bien, y ahora vamos a entrar en el medio de la cuestión. Para que los presos de ETA, porque está todo tasado, para que los presos de ETA puedan ser considerados como candidatos a la reinserción social, que es lo que viene reclamando esta moción, deben contribuir al descrédito de ETA y dejar de considerar a la banda terrorista como una guerrilla que luchaba por la supuesta liberación de un pueblo vasco oprimido. Deslegitimar a ETA es importante, no solo para mejorar las condiciones penitenciarias de los etarras, que también, sino para contribuir a que quienes justifican la trayectoria criminal de ETA desde las instituciones dejen de hacerlo. Deben denunciar que una organización criminal que ha delinquido y atentado contra la democracia y los derechos humanos, como lo ha hecho ETA, no tiene derecho a una consideración positiva, ni siquiera ambigua, en las crónicas del futuro. Y esto es muy importante. Esto no es baladí, porque no es lo mismo renegar o repudiar de ETA que el reconocimiento del daño causado. ETA siempre ha reconocido el daño causado. Lo hacía cada vez que cometía un atentado. Pero las leyes penitenciarias para las progresiones de grado son muy claras. Definen que dichas progresiones están sujetas a la voluntad de los presos de colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de asesinatos no resueltos. Esto es la ley, es así. Por lo tanto, hay 2 maneras, hay que reconocerlo, hay 2 maneras de hacer esto. La primera
acabar con la dispersión después de que los presos de ETA repudien el terrorismo e inicien el camino de la reinserción, lo que necesariamente conlleva la colaboración en el esclarecimiento de los asesinatos no resueltos. Esta es la vía por la que nosotros apostamos. Y la segunda vía consiste en acercarles a cambio de nada. Expresar sentimientos de pesar respecto a las víctimas de ETA sin condenar, sin paliativos, el proyecto totalitario y excluyente que quiso imponer ETA no sirve de nada. Es imprescindible un repudio y una impugnación categórica de ETA, puesto que la identidad de ETA es la historia de su legado criminal. Hoy sabemos que hay más de 300 asesinatos de ETA no resueltos. Más de 300. Un preso reinsertado colabora en el esclarecimiento de los asesinatos. Un preso orgulloso de su pasado, no. Recientemente, este debate yo creo que va a ser interesante, porque yo tengo, la verdad, últimamente datos, informaciones contradictorias por parte de algunos grupos y no me queda muy claro. Recientemente, además, hay una polémica que yo sí que creo que tiene mucha relación con todo esto, porque aquí, para hablar de reinserción, estamos hablando de deslegitimación del terrorismo y de colaboración en el esclarecimiento de los asesinatos. Pero hace poco teníamos el debate de algo que va en el mismo sentido, no tiene nada que ver, pero va en el mismo sentido, que es el proyecto Herenegun de la Secretaría de Derechos Humanos dependiente del Lehendakaritza del Gobierno vasco, que de momento está en stand-by, paralizado, y Herenegun, sí, antes de ayer. Y efectivamente ese es el ejemplo. Ya la banda terrorista ha sido derrotada, eso está claro, nadie lo pone en cuestión, pero ahora es fundamental, de manera inequívoca, que para nuestra sociedad, para nuestros futuros jóvenes, todos entiendan que aquello no debe ocurrir nunca y que está mal. Y hay que mandar un mensaje inequívoco desde las aulas, cosa que no hacía ese programa educativo, y con los mensajes que mandamos, con las decisiones que se toman. Todos los presos de ETA tienen derecho a la reinserción, pero para ello tienen que repudiar a la banda terrorista de ETA y tienen que ayudar a esclarecer los asesinatos no resueltos. Y eso es fundamental, porque si nos saltamos ese paso, es cuando no conseguiremos el otro objetivo, ni en las aulas ni fuera de ellas. Y por eso la convivencia en Euskadi debe sustentarse sobre la base de la verdad y de la justicia. Y premiar los recursos de ETA, orgullosos de serlo, sin que antes hayan mostrado de forma clara su repudio al terrorismo y su compromiso con el camino de la reinserción, que supone abogar por una sociedad vasca en la que la prioridad sea el interés del asesino y no de la víctima. Y eso no puede ser. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, ya sabéis cuál es la posición mía como alcalde y la de mi partido en este grupo respecto a este tipo de mociones y este tipo de temas, ¿no? Yo creo que si hay algo que es plenamente un debate nacional y un debate política autonómica y que esto necesita un acuerdo mayoritario entre los partidos, además con máximo consenso, es este. Pero creo que no es un debate que tengamos que traerlo aquí al ayuntamiento. Sí es cierto que hay vecinos y vecinas de Portugalete que se ven implicados en esta situación. Y yo agradezco que no vengan los nombres en la moción que se ha presentado, porque también si tuviéramos que traer los nombres de las víctimas y familiares de muchas personas que sabéis que han sido víctimas de diferentes tipos de violencia en Portugalete, pues normalmente tendríamos un enfrentamiento que no sería agradable. Y en ese sentido yo agradezco que no vengan, pero también agradecería que ese tipo de temas no se traigan al Pleno. Tenemos un plan de derechos humanos y de convivencia, unas comisiones que yo quiero decir que funcionan magníficamente y quiero agradecer a todos los partidos políticos vuestra disposición. Tenemos que limar aspectos y limar relaciones personales porque el tema que se trata no es fácil, no tanto en tema de memoria histórica, pero sí en temas de memoria reciente y por tanto creo que ese es el foro en el que se tienen que llevar todo ese tipo de cosas y en las que ya se están trabajando y que para eso lo creamos. Por tanto, yo creo que traer estos temas a un pleno no hacen más que de alguna forma sacar muchas veces no lo mejor de nosotros, sino yo creo que viejas rencillas que son difíciles todavía de curar y de suturar. Así que bueno, pues esa es mi primera intervención. Segunda intervención. Bueno, bai. Bueno, hasteko eta behin esatea, lehen aipatu dugun bezala, eztabaida hau lehenago ekarri genuela plenora, orduan ere bai izan zen
sare, Portugaleteko sarek egindako testu bat. Kasu horretan izan zen 2015ko azaroaren 25an Portugal Lujo Despiertak registratu zuena, eta PNVk eta EH Bilduk ere bai baiezkoa eman geniona. Orduan, 2015ko azaroaren 25etik 2018ko urriaren 25era, uste dugu denbora pasa dela, urratsak egon direla, aipatu den bezala memoriaren arloan eta Portugaleten bertan ere bai, sortu den batzorde horretan aurrera pausoak ematen ari dira, baina euskal jendartean ere bai aurrera pausoak ematen dira eta gertakizuna gertatu dira. Gertakizun nagusietako bat da eta erakundea bere horretan desagertzea. Eta hala ere oraindik ikusten ditugu posizio batzuk, konkretuki posizio bat, badirudiena gatazkan sakondu nahi duena edo gatazka iraunarazi, ez? Orduan, gaur gure kasuan beste aldera begiratuko dugu eta soeri ia batzar nagusietan, Eusko Legebiltzarrean, Eibarko udalean, Nafarroako parlamentuan, Bartzelonako udalean eta beste leku askotan adierazi duen bezala, mozio honi baiezkoa emateko gonbidapen bat. Argia adierazi duzu zein den daukazuen postura, baina guretzat importantea da ekartzea mozioa ona, beste batzordeetan lan egiten ari den bitartean. Zergatik? Testu inguru politikoa aldatzen joan delako, gertakizunak egon direlako, Portugaleteko kasuan 3 herritar daudelako egoera honetan, eta uste dugulako gatazka politikoarekin lotutako ondorio badela, ondorio bat politikoa. Sarek aurkeztutako aurreko mozioan 2015ean onartu genuena, gehiengo batez onartu genuena, esaten genuen dispertsioa neurri politiko bat izan zela, esaten zen ere bai kode penalak esaten duela preso dagoen pertsona bakoitzak badaukala bere pena bere lurraldean betetzeko eskubidea, eta gero humanitatez eskatzen genuen ere bere familiengandik gertu egotea. Bukatzeko esatea, eman diren datuetako batzuk, esaten denean ez direla bakarrik Euskal preso politikoen kolektiboko pertsonak dispertsatuak daudenak, egia da, beste preso asko ere dispertsatuak daude, 1,5 esan du Juan Carlosek. Horrekin lotu beharko genuke Estatu Espainolean zenbat emakume dauden, ez daudelako emakumeentzako hainbeste espetxe, zenbat diren ama, daudelako bakarrik Estatu Espainolean 2 espetxe non amak eta umeak egon daitezkeen, eta esatea zoritzarrez pertsona batzuekin ere bai, urrunketak ematen direla, gu horrekin ez gaudela ados, baina kasu honetan Euskal Herritar batzuei sistematikoki aplikatu zaie era kolektibo batean. Eta orduan horregatik esaten dugu, gatazka bati lotuta politikoa izan zela neurri hori, eta hori bukatzeko urratsak eman ditzakegula. Eskerrik asko. Asko izan. Este debate ya tuvo lugar anteriormente en este pleno, cuando en noviembre de 2015, si no he anotado mal, Portugal Lujo Despierta registró una moción que recibió una aprobación también de PNV y de EH Bildu. Desde esa fecha hasta hoy se han producido avances en el ámbito de la memoria histórica. Como ha expresado Miquel, se trabaja en comisiones en este aspecto y también se han producido avances en otros campos, y uno de los principales, o el principal, ha sido la desaparición de ETA. Así todo, hay una posición que no ha cambiado y que, en opinión de la portavoz, solo pretende profundizar en el conflicto y mantenerlo. Sin embargo, ahora se quiere dirigir al Partido Socialista, invitarle a que apruebe esta moción,
que también se ha tratado en otras instituciones, ha citado la portavoz unas cuantas, en Juntas Generales, Parlamento de Navarra, Ayuntamiento de Barcelona y algunas instituciones más. Ha dejado claro el alcalde Miquel Torres cuál es su postura y están de acuerdo en que al mismo tiempo que se trae esta moción se puede ir trabajando en otros ámbitos y en otras comisiones, pero sin obviar el hecho de que el contexto ha cambiado. Aunque siguen existiendo 3 personas de Portugalete en situación de alejamiento, cumpliendo sus penas en situación de alejamiento. Como ha dicho antes, la red SARE ya trajo antes aquí una moción que fue aprobada, en la cual se condenaba la dispersión y se hablaba de la dispersión como una medida política, y se recordaba que el Código Penal recoge el derecho a los presos, el derecho de los presos, de las personas presas, a cumplir sus penas en su territorio, y se añadía una solicitud por humanidad a que estas penas se cumplan en cercanía con su familia y su entorno social. En cuanto a los datos que ha aportado Juan Carlos Castaño, está de acuerdo en que no solo hay personas presas de TAC en situación de alejamiento, también lo sufren otros colectivos de presos. Ha hablado la portavoz de la situación de otras personas en las cárceles de España, en la situación de las mujeres, de madres con hijas e hijos. Sí, es cierto que también el alejamiento se ha aplicado, la dispersión se ha aplicado a otros colectivos de presos, pero sin embargo con el colectivo de personas presas vascas esta aplicación ha sido sistemática como respuesta a un conflicto y como medida política. Por lo tanto, para finalizar, sigue apostando porque se produzcan avances en este sentido y se sigan dando pasos en este sentido. ¿Qué casco? Sí, bueno, en primer lugar, decir que todo nuestro apoyo y solidaridad con las víctimas de la cruel banda terrorista ETA y con cualquier víctima de violencia o vulneración de derechos humanos. Digo esto otra vez para las interpretaciones posteriores que se harán de esta moción y de este debate. En segundo lugar, sobre el tema del Enegún, pues lo único que ha quedado claro con el tema del Enegún es la deriva de posiciones de su grupo político, del Partido Popular, todavía más a la derecha, y esa batalla por el relato que vuelven a llevar a cabo, además, aún más cuando su grupo parlamentario ha pedido la destitución de Jonan Fernández, el encargado del Gobierno vasco, para este tema. El programa del Enegún se ha dicho por pasiva y por activa, y lo decimos también desde nuestro grupo, que tiene que realizarse con todos los agentes, especialmente con las acciones de víctimas. Sobre la legislación, esto no me ha gustado mucho, la calificación de deshonestidad, hablando de legislación. La sentencia comentada no avala una jurisprudencia, ni a nivel estatal, ni a nivel europeo, ni a nivel supraeuropeo. La legislación está muy clara y además, como sabía que iba a ir por ahí, se la he traído y se la voy a relatar pormenorizadamente. El ámbito de Organización de Naciones Unidas. Primero, reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos, también llamada reglas Nelson Mandela. Regla número 59. Los reclusos serán internados en establecimientos penitenciarios cercanos a su hogar. Regla 106. Se velará por el mantenimiento y mejora de las relaciones del recluso y su familia. Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión. Pues, aparte de las reglas mínimas, hay esta serie de principios. Principio número 20. Prisión a distancia. Tiene que cumplirse prisión a distancia razonable de su lugar de residencia habitual. Segundo, derecho penitenciario del Consejo de Europa. Reglas penitenciarias a nivel europeo. Principio 17.1. Los internos deben estar en prisiones situadas lo más cerca posible de su domicilio. Principio 17.3, que es exactamente igual y además lo recoge en el mismo sentido. Lo más cercana a su familia, para el arraigo social. Tercero, derecho penitenciario de la Unión Europea. Resolución sobre las condiciones carcelarias en la Unión Europea, un epígrafe en concreto. Hay que tener en cuenta la consideración del entorno familiar favoreciendo en un lugar próximo a su domicilio, en este caso se refiere al del preso. En el ámbito de derecho constitucional, ya he comentado el artículo anteriormente, 25.2 y siguientes, y
en el penitenciario del Estado español, artículo 12.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que se centra en evitar el desarraigo social de las personas presas. Por lo tanto, no vaya por la rama de la legalidad, porque la legalidad no le va a dar la razón. Es una excepcionalidad que se ha cometido y que no se tiene que seguir cometiendo con la desaparición de la banda terrorista. Eskerrik asko, Partido Nacionalista Vasco. Sí, yo quiero comenzar, bueno, lo primero agradeciendo a Juan Carlos, al portavoz del Partido Popular, el tono que ha usado en su intervención, ¿no? Porque, pues, evidentemente, en esta cuestión, en otras también, pero en esta de manera específica, tenemos amplias diferencias de análisis, por lo tanto de diagnóstico, ideológicas y de propuestas de solución. Y como bueno, pues hemos tenido ocasión de debatir sobre este tema o temas análogos o relacionados, pues en otras ocasiones hemos tenido debates bastante broncos y en el que igual pues en alguno nos hemos podido llegar a hacer daño. Yo le quiero agradecer pues bueno, pues que ha explicado su posición, que es absolutamente legítima, con la que no estamos de acuerdo, pero con un tono que me parece muy adecuado y muy acertado, ¿no? Y me gustaría ponerlo en valor. Entiendo también pues lo que comenta Miquel, el alcalde, de que no le parece pues bueno, pues adecuado que hagamos este tipo de debates en el Pleno, ¿no? Porque claro, los elevamos a una posición pública y nuestros partidos tenemos todos una posición pública y a veces pues bueno, pues podemos hacer debates ajenos a esta institución de alguna manera o broncos o elevar un tono y dar una imagen de enfrentamiento que no siempre es tan real, ¿no? Bueno, eso es así, bien, puede ser, pero creo que tampoco podemos obviar que creo que son los miércoles, pues que hay un colectivo de personas que todos los miércoles o el día de la semana que sea, creo que es el miércoles, se concentran y entre otras cosas piden pues esto, ¿no? El fin de la dispersión. Y que han trasladado a un colectivo en concreto pues una demanda y que como tal se ha atendido y se trae este pleno, ¿no? Me parece, bueno, pues que es legítimo hacerlo y que en este caso pues bueno, pues era pertinente, visto además que no solo administraciones de rango superior sino al mismo nivel de un ayuntamiento pues se podían trasladar. Respecto a este tema en concreto de la dispersión, yo creo que bueno, pues nuestra posición es clara. El propio Lehendakari ha trasladado al anterior presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, y al actual la posición concreta del partido y del Gobierno vasco, con datos, con propuestas concretas para poder avanzar en el proceso de acercamiento de las personas presas. No compartimos que un acercamiento sea un premio. En todo caso, acercar a las personas presas será pues cumplir la ley penitenciaria que establece que en la medida de lo posible pues la pena se ha de cumplir en el centro penitenciario más cercano a su red social, a su entorno habitual, ¿no? Y porque además no supone solo una circunstancia que sufra la persona que está presa, sino que la sufre todo el entorno que no ha cometido ningún tipo de delito y tiene pues un agravante en este sentido. Y por eso pues hemos apoyado esta moción y hemos traído, que además creemos que está bastante cuidada en el lenguaje para evitar determinadas denominaciones y expresiones en las que pudiéramos generar otro tipo de debates. Muchas gracias. Partido Popular. Pues seguiré en el mismo tono, porque es el que creo que hay que hacer, pero voy a tratar, porque yo sí que creo que, efectivamente, como lo ha definido el portavoz de Portugal Lujo, el relato es importante.
porque yo creo en esa frase de que aquellos que no recuerdan su historia están condenados a repetirla. Y nosotros, cuando hicimos el primer trabajo de memoria en este ayuntamiento, como os dejo aquí, pues, y en el que estamos efectivamente, como también se ha comentado, trabajando y avanzando ahora, yo creo que todo el mundo quiere saber qué ocurrió con sus familiares, qué tal, y por qué. Y la realidad que tenemos es que hoy en día hay más de 300 asesinatos, más de 300 familias que no saben el por qué, ni quién, ni cómo. Y yo creo que se produce ahora una oportunidad muy buena para precisamente que esas respuestas que no la tienen y que esa familia que tiene el dolor y que se pregunta quién, cómo y por qué, ahora pudiera obtener alguna respuesta. Y fijaros que en mi intervención no he dicho que no fuera posible el término de la dispersión con carácter individual para cada uno de los casos, sino que solo hay un condicionamiento que es fundamental que tengamos todos en cuenta, es que tienen que repudiar a la banda terrorista ETA, tienen que colaborar con la justicia en el esclarecimiento de los asesinatos, que no estamos pidiendo un imposible, es algo lógico y normal y que viene recogido precisamente en la ley para que se dé este proceso. Y está en nuestra mano, porque si no lo hacemos, el mensaje que estamos mandando es terrorífico. Es muy importante, nosotros ya hemos derrotado a la banda, pero ahora tenemos que derrotar su legado. Mandar un mensaje claro y inequívoco a la sociedad de que aquello no estuvo bien. Y aquellos que lo hicieron tienen que colaborar en primera persona en ese objetivo, especialmente si quieren tener algún beneficio penitenciario. Se ha visto aquí claramente que no son ellos los únicos que están alejados. Uno de cada 4 presos, por circunstancias del sistema penitenciario, no cumple la condena en su comunidad autónoma. Y la jurisprudencia, mi compañero de bancada me decía que no, que la legislación, y me enumeraba un montón de principios por los cuales esto no era así y no estaba amparado legalmente. Mire, a mí me hubiera gustado que más que todo ese relato legislativo me hubiera dicho cuántas sentencias condenan al gobierno español y al gobierno francés por incumplimiento de esa legalidad que usted me ha dicho. No me ha dicho ni una, ni una. ¿Y sabe por qué no me lo ha dicho? Porque no la tiene. Pero yo, sin embargo, le voy a dar una al menos del año pasado. Le podría decir más, pero le voy a decir la del año pasado. Del Tribunal, nada menos y nada menos que, como le he dicho, de Derechos Humanos, el Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos de la Unión Europea, que espero que como autoridad legítima le pueda valer. Una petición expresa a ese tribunal porque le acusaban que los gobiernos de España y de Francia vulneraban los derechos precisamente de presos de la banda terrorista ETA que habían sido cambiados de la prisión en la que se encontraban. Pues usted tiene que saber que de forma unánime, esto es muy importante que lo recalmemos, ese tribunal de forma unánime, sin ningún voto discordante, manifestó en su resolución que no constituía ningún obstáculo significativo al derecho a las visitas de los presos. Y recordaban que la Convención Europea de Derechos Humanos no otorga a los detenidos el derecho a elegir su lugar de encarcelación y que la separación y el alejamiento del detenido de su familia constituyen consecuencias inevitables de la detención. Y no lo dice el Partido Popular, no lo dicen las asociaciones de las víctimas, lo dice la sentencia del Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos. Sentencia. Yo creo que algo de legislación ellos saben. Yo creo que algo saben. Y es una sentencia. Por lo tanto, cercana en el tiempo. Entonces yo no voy a poner en contra y voy a respetar, aunque a veces ha habido otras que no he compartido, pero siempre las respeto. Yo creo que hay que respetar las sentencias de los tribunales y lo que dicen. Y entonces, está claro, yo no quiero ahondar. Nosotros no vamos a respaldar la propuesta que se ha presentado y el camino para conseguir esa reinserción nosotros está en manos de los propios presos de la banda terrorista. Está en su mano. Está en su mano. Ellos tienen que repudiar a la banda terrorista ETA y
ayudar a esclarecer, si está en su mano, los asesinatos que están aún sin resolver. Nosotros pensábamos que con la derrota de la banda terrorista ETA, el PPK, la estructura que tiene en las cárceles, caería y habría esa libertad para que de manera autónoma e independiente cada uno se sintiera libre para, como han hecho algunos otros presos. Es que hay algunos que lo han hecho, es que no estamos hablando de que es que no hay ninguno. Hay presos que han utilizado la vía en Anclares, hay presos que han repudiado la banda terrorista, que han colaborado con la justicia y que han obtenido esos beneficios penitenciarios. Aquí lo que se está pidiendo es que no sea necesario eso, entiendo, o por lo menos en espíritu, y eso no puede ser. Eso no puede ser. Es que tenemos que mandar un mensaje claro a la sociedad de deslegitimar el terrorismo. Y los presos de ETA que quieren acogerse a esos beneficios tienen que ser protagonistas precisamente y colaboradores en ese mensaje claro. A través, por cierto, de las aulas y fuera de ellas. Porque yo no voy a polemizar, pero usted ha mencionado cuando ha hablado de Herenegun cosas que yo creo que le falta información. Ha hablado que hay que ir de la mano de las asociaciones de víctimas. Yo creo que con este tema usted debería hablar con lo que piensan las asociaciones de víctimas sobre Herenegun, porque me parece que no está bien informado sobre lo que piensan. Y lo que no se puede utilizar es recursos, por poner un ejemplo, de televisión, de ETV, de entrevistas que no tienen nada que ver y que no se habla ni siquiera con los autores de las mismas, para incluirlos y hacer un refrito que no persigue nada más de un objetivo que no es el de precisamente el de legitimar el terrorismo. Pero no voy a profundizar ahí porque no es el debate, pero sí que le aconsejo que hable con las asociaciones de víctimas en esta cuestión, porque yo creo que no sabe exactamente cuál es el mensaje claro que tiene. Sin más, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, y una de las cosas que os decía del peligro de estas cosas es que acabemos de alguna forma hablando pues de los vídeos y del material de las aulas, etcétera, etcétera. Por eso mismo muchas veces estas cosas a mí me gusta más debatirlo en otros lugares que no sea en el Pleno. Pero bueno, si los temas vienen al Pleno, nosotros también los debatiremos, no tenemos ningún problema. Es un tema que es de actualidad, está candente y que también afecta a vecinos de Portugalete en una u otra forma, tanto los que lo sufren como los que lo ven desde el otro lado, pues que ven que es un tema bastante pues para ellos doloroso, ¿no? Yo creo que es verdad y todos estamos de acuerdo en que en la política actual y la sociedad actual en España es diferente. En primer lugar, hay una circunstancia que es evidente, que es la derrota total de ETA. Otros lo llamaréis cese, otros lo llamarán desaparición, pero la verdad es que es la derrota total de ETA a manos del Estado de Derecho y sin ninguna contrapartida política. Eso es muy importante y ese es el escenario a partir del cual tenemos que mirar qué otra sociedad posible, no sé, qué otra sociedad o qué otras Estado de Derecho, o que el Estado de Derecho tiene que dar pasos para que de alguna forma podamos pasar página, pero siempre mirando al pasado y sin olvidar a las víctimas y hacerlas sufrir. Ahora bien, yo quiero recordar que el tema de la dispersión fue una medida legítima, excepcional, pero legítima, que se tomó más, yo creo, por iniciativa del gobierno socialista, cuando la banda terrorista, quiero recordar, asesinaba a más de 100 personas al año o tenía prácticamente amenazado a medio país. Y por lo tanto fue una medida excepcional, pero legítima. Y dentro del Estado de Derecho. Una vez desaparecida esa causa excepcional, que yo creo que todos es evidente que ha desaparecido por la derrota total del terrorismo de ETA, pues yo creo que es un momento en el que la política penitenciaria pueda dar pasos diferentes y en ese sentido creo que se tienen que dar pasos, hay intención de dar pasos y cumplir, como muy bien no sé quién ha dicho, pues lo que es el artículo 25 de la Constitución, que hace referencia al tema de que se va a velar porque los presos cumplan sus condenas cerca de sus lugares de arraigo, de origen, etcétera, etcétera. Eso sí, todo ello hay que hacerlo siempre bajo el prisma de no despreciar a las víctimas, y eso es muy, muy importante. Yo creo que lo ha dicho también en su intervención alguno de los grupos proponentes. Y ahora una reflexión personal para mí muy importante, ¿no? Yo creo que si somos todos profundamente demócratas, el Estado de Derecho, de alguna forma, tenemos que situarla siempre por encima del perdón, de las víctimas y del daño causado. Creo personalmente que los partidos políticos tienen que alcanzar un gran acuerdo nacional sobre el tema de la política penitenciaria. Hay unos nuevos tiempos, han desaparecido las excepcionalidades, la derrota de ETA es total y clara, que era el punto de partida para poder empezar a mover cualquier ficha en el tablero de ajedrez. Y ahora bien, no hay ningún tipo ni de contrapartida política ni ningún tipo de concesión. Y quien interprete esto como una debilidad o una concesión hacia determinados sectores o determinadas personas o determinados partidos políticos, lo que habría que explicar es que es justo lo contrario, que esto ha supuesto el comienzo de una nueva época, que si estos pasos se pueden dar es porque ETA está derrotada, que si estos pasos se pueden dar es porque ETA ya ha desaparecido. Y en ese sentido creo que es muy importante de alguna forma que eso se tenga en cuenta.
¿Y cómo miramos al futuro? ¿Cómo la ciudadanía tiene que mirar al futuro? Pues indudablemente a través de la legalidad y pasando página, pero siempre y cuando, como mucho se había recordado, escribiendo el relato tal y como exactamente sucedió, no escribiendo un relato que realmente no ha sido. Y es verdad que han salido ahora cosas colaterales, como lo de los vídeos, etcétera, etcétera, que creo que no es un debate que tenemos que tener aquí, sino que es un debate que se tiene que tener en la Comisión de Derechos Humanos que tenemos en el Ayuntamiento y examinar todos esos materiales, que yo creo que también es un buen lugar para realizarlo. Y dos cosas para mí importantes. Yo sé que es muy complicado para algunos partidos políticos y para muchas personas dar este paso. Y pienso que es complicado porque creen que no es lo mejor para determinada parte de la sociedad vasca. Y quiero creer que lo hacen no por rédito electoral, sino porque lo creen realmente. Y en ese sentido, de verdad, creo que el punto de partida de la derrota total de ETA, de que se escriba el relato justamente tal y como fue, de que podamos cumplir la política penitenciaria y quitar de esa excepcionalidad porque ya no existe, es la mejor forma de honrar a las víctimas y sobre todo de recordar que lo que pasó en este país nunca jamás tenía que haber ocurrido. Y en ese sentido no hace falta, de verdad, a los compañeros de Bildu, compañeros concejales, que nos invitéis a esta historia, porque tristemente hemos estado sin estar invitados. Tristemente hemos estado sin estar invitados. Por tanto, no hace falta que nos invitéis, para nada. Hemos estado en los momentos en los que no teníamos que haber estado y seguimos estando en los momentos en los que nosotros tenemos que comprometernos con la sociedad y con la situación actual. En eso no tengáis ningún tipo de problemas. Y una cosa respecto a la moción que presentáis, conjuntamente, ¿cumplimiento de lo previsto en la Ley General Penitenciaria? Sí. ¿Conforme a los principios de reinserción y resocialización? Sí. ¿Cese definitiva de ETA? No. Derrota de ETA. ¿Una nueva política penitenciaria? Perfectamente. ¿Una nueva sociedad que pase página? Efectivamente, pero que se escriba siempre el relato entre todos, y eso lo digo para que quede entre todos, de realmente lo que sucedió en este país. Y por tanto, la única forma que la sociedad pueda pasar página y que todos se sumen a este acuerdo que yo creo que es necesario en estos momentos. Muy bien, si os parece, vamos a pasar a votar la moción que presentáis conjuntamente los tres partidos de H. Bildu, de Portuojo Despierta y del Partido Nacionalista Vasco. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? Partido Popular, abstenciones, ninguna. Muy bien. Pasamos a la moción 3 y 4, que en principio es solamente la moción 3, porque han llegado a un acuerdo el Portuojo Despierta y el Partido Nacionalista Vasco, y en principio se retiraría lo que es la moción número 4, que es la que presentaría el Partido Nacionalista Vasco. Damos la palabra en primer lugar a Portuojo Despierta, y luego al Partido Nacionalista Vasco y luego en menor a mayor. En este punto tampoco me voy a extender muchísimo porque es un debate que hemos hablado de ello, sobre todo hemos hablado cuando se ha tratado aquí el tema de tasas y traemos a este pleno una moción para el recargo de la cuota líquida del impuesto de bienes inmuebles de las viviendas vacías. Como he comentado anteriormente, esto se ha tratado en el tema de tasas, lo trajo yo creo que por primera vez en esta legislatura Euskal Herria Bildu en uno de esos debates de tasas. También nosotros, desde Portuojo Despierta, Esnagaitesen, nos sumamos al debate y lo hemos traído también en algún otro debate de tasas y también lo trajo como un ruego el Partido Nacionalista Vasco. En el anterior pleno, precisamente en este debate, nosotros criticamos que estas medidas solamente de bonificación nos podían parecer insuficientes. Se nos retó precisamente a traerlo a este pleno, a traer este tipo de mociones y así lo hemos hecho. Porque creemos realmente que para paliar esta burbuja de alquiler incipiente, que es una problemática a nivel nacional, y además que puede provocar posteriormente una burbuja inmobiliaria muy similar a la que se produjo hace unos años y con las consecuencias que todos conocemos, creemos que hay que ser valientes y traerlo una aplicación de medidas integrales. Unas medidas integrales que vayan en dos ramas. La bonificación, como ya se está haciendo y como se plantea también en la moción que después se ha presentado, y a través del recargo. Los 4 puntos de la moción inicial que nosotros traíamos, y después podrá explicar el portavoz del Partido Nacionalista Vasco cuáles han sido las modificaciones que ellos han traído a la moción y cómo ha quedado finalmente. Los 4 puntos que nosotros traíamos era realizar una definición de vivienda vacía con lo dispuesto a la Ley 3/2015 de vivienda del País Vasco, especialmente interesante después de que el Tribunal Constitucional diga que es legal los puntos más polémicos de esta ley. En segundo lugar, realizar un listado exhaustivo de viviendas vacías en Portugalete de acuerdo con la definición del punto primero. En tercer lugar, aprobar un recargo del 50%, o bien, por favor, el al menos, que se me escapó la rata, o bien al menos, aprobar un recargo del 50% de la cuota líquida de impuestos sobre bienes inmuebles de uso residencial que no constituyan residencia del sujeto.
pasivo o de terceras personas por arrendamiento, cesión de uso u otros motivos que se puedan acordar en la futura normativa. Y un cuarto punto, que acordar a su vez una serie de casos en los que el recargo no sea de aplicación. También estos vienen recogidos en esta ley de vivienda que he comentado anteriormente y también se han hecho en otros ayuntamientos de la zona esta serie de excepciones. Yéndonos un poco a Portugalete, ya para centrar un poco el tema. En Portugalete, si ustedes van a cualquier inmobiliaria y preguntan por un precio más o menos de un piso de alquiler de unas características medias, verán que ronda casi de un mínimo de 700 euros. Raramente baja de esa cantidad. Y teniendo a su vez, según el Plan General de Ordenación Urbana y tasado esto en el año 2010, más de 1.500 viviendas vacías. El objetivo de esta moción es un objetivo quizá muy optimista, pero vamos a intentar por lo menos poner las primeras piedras para ello, es sacar una mayor oferta al mercado inmobiliario, especialmente al mercado de alquiler. El objetivo también es reducir la necesidad de construir más ladrillos, de construir más viviendas en Portugalete y el objetivo final, que es gravar la especulación. Sabemos que es quizá muy grandilocuente decirlo así, pero creemos que es una primera piedra muy importante para llevar esto a cabo. Muchas gracias. Partido Nacionalista. Sí. Bueno, voy a explicar un poquito primero cuál es la motivación por la cual nosotros presentamos en un principio la moción, además con la intención de poder acordarla una vez que la había registrado Portugal Despierta. A lo largo de esta legislatura creo que hemos debatido un montón de veces sobre el tema de vivienda, a veces de manera más integral, otras más parcelada, otras de otra manera y con diferentes apartados, puntos, perspectivas, etcétera. Visto también que en el pleno anterior, a raíz de una propuesta nuestra a las ordenanzas fiscales, pues volvía a surgir el debate y nosotros recordábamos una petición que habíamos hecho en formato de ruego en este pleno de hacer un estudio sobre la vivienda vacía, la vivienda deshabitada en Portugalete, con el objetivo de conocer cuál era no solo el número, sino cuál era la situación y sobre todo cuáles eran también las motivaciones que tenían los propietarios y propietarias de dichos inmuebles para no sacarlas al mercado y poder hacer un plan de acción positiva. Pues volvió a surgir el debate. No creo que ya repasaremos el audio, que retásemos a nadie. Lo que decíamos es, cuando el portavoz de Portugal Despierta más dijo, oye, pues yo en eso lo voy a poder estar de acuerdo, digo, pues espero que sí, porque lo íbamos a traer. Pero no teníamos intención de hacer ningún reto, me parece, no sé. Bueno. Pero lo que sí que queríamos es, decir, en vez de parcializar todo este debate a lo largo de diferentes iniciativas, pues dejamos escrita cuál es nuestra posición, la presentamos y luego pues llegamos a un acuerdo que así ha sido posible. ¿Vale? Ese era el motivo de por qué lo presentábamos así, ¿no? Y no estábamos por decir, bueno, pues hacemos el debate en el pleno. Había habido también otras circunstancias y es que en el 18 de septiembre pues el Tribunal Constitucional, como bien ha recordado el portavoz de Portugal Despierta, levantaba la suspensión de varios de los artículos que tenía recurridos a la Ley de Vivienda. Entre ellos levantaba también, entre esos artículos, los que hacen referencia a la definición de vivienda vacía y por lo tanto establecía mayor claridad a poder determinar qué es una vivienda vacía, y poder hacer no solo medidas de acción positiva, sino otras como pudieran ser vía fiscal, ¿no? Y a raíz de estas, el acuerdo recoge tres puntos. El primero hacía referencia a aquel ruego que presentamos creo que en el mes de abril y que tenía que ser que efectuar con trabajo de campo y un estudio de vivienda deshabitada en Portugalete conforme a la definición y exclusiones recogidas en el artículo 56.1 de la Ley 3/2015 de vivienda.
que permita, por un lado, conocer la situación real del municipio y elaborar un listado de vivienda vacía, y por el otro lado, conocer los motivos que mantienen dichas viviendas en esta situación y así poder impulsar medidas de acción positivas encaminadas a su utilización, que a la vista de estos resultados se establezca, entre otras posibles medidas, en convenio con el departamento correspondiente, pues impulsar el programa Bizigune y el de alquiler seguro. Y el tercero, de la misma manera, a la vista de los resultados del estudio y el correspondiente desarrollo reglamentario de la ley, se regulará, le falta una tilde, la aplicación y la exclusión del recargo de hasta el 50% previsto en la normativa del impuesto de bienes inmuebles, intentando que además sirva para frenar la especulación y no otras situaciones. Y esta ha sido, pues yo creo que con esta intervención, la intención que teníamos como grupo, de clarificar por lo menos nuestra postura en varios aspectos a lo largo de que hemos tenido en diferentes debates y bueno, y de llegar a un acuerdo con el proponente inicial. Muchas gracias. Vamos a un turno de menor a mayor. Partido Popular. Buenos días. Bueno, vamos a ver. Yo tengo el mismo déjà vu que el portavoz del Partido Nacionalista Vasco. No recuerdo que le retáramos, pero si es así, de todas maneras es legítimo que usted presente lo que quiera, con reto o sin reto. No, tiene esa inquietud y la presenta, pero no recuerdo el reto. Pero yo creo que el debate aquí es claro. O sea, quiero decir, aquí el debate gira todo en torno a una idea. Todos deseamos que haya mayores viviendas disponibles para el alquiler, para la sociedad que quiere vivir de alquiler y busca y no ve en cuenta, porque hay no solamente en Portugalete, sino en nuestra provincia, en la comunidad autónoma y de manera generalizada en el conjunto de España, en estos momentos unos precios altos de alquiler. Y el debate es cómo se promueve para que haya más viviendas para el alquiler. Y el debate, ¿sancionar o incentivar? Nosotros creemos en la vida de la incentivación, en de tomar políticas y medidas que promuevan que si efectivamente hay gente que dispone de viviendas vacías y animarle mediante incentivos a que las saque al mercado. No creemos en la vía de la sanción, que lo primero que está dando es que existan comunidades donde se penaliza tener propiedad privada y otras no. En estos momentos es lo que estamos teniendo en este caso. Y en nuestro caso somos una comunidad donde hemos legislado para penalizar. Y nosotros no compartimos eso. Nosotros preferimos las medidas de incentivar. Lo compartimos en el debate y lo vimos en el debate anterior. Medidas son mucho más claras. El programa Bizigune o el programa que ya he mencionado de intermediarios en el alquiler. Esas medidas son positivas y ayudan a que haya gente que le resulte interesante no tener la vivienda parada porque se podría hacer. Incluso hay medidas a nivel nacional que se podrían tomar y que no se quieren tomar, pero que algunos las ponen sobre la mesa, ¿no? Como el hecho de establecer deducciones al impuesto sobre la renta de las personas físicas, el impuesto de transmisiones patrimoniales, que permitiría que en el conjunto de España entre un 25 y un 35 de las viviendas desocupadas pudieran salir adelante, como dicen algunos estudios y algunas propuestas. Pero aquí estamos hablando de la medida de hacer, permítanme la expresión, una lista negra, y luego voy a entrar a ello, a la que luego se le recargue, y esta es la incorporación que han hecho desde Portugalujo al partido, les recuerdan al menos el 50% del IBI. Y nosotros estamos radicalmente en contra de eso. Primero porque aunque se menciona una y otra vez los artículos 5, 6, 1 y 2 de la ley de vivienda, de la ley que permite la sanción, yo lo que les quiero recordar es que si se remiten a esos artículos, el artículo 1 dice literalmente: se considera vivienda deshabitada aquella vivienda que permanezca desocupada. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué es vivienda desocupada? ¿Qué es vivienda desocupada? ¿Con qué criterio van a hacer ustedes esa lista negra en Portugalete? ¿Qué es para ustedes vivienda desocupada? Y no me digan que lo dice la ley, porque la ley solo dice eso. Entonces, ustedes van a fijar unos criterios que ya me gustaría que me los contaran, para que no solamente lo sepa yo, sino todos los portugalujos y portugalujas lo supieran, en que les van a hacer una lista
y tal y como viene en la moción, si sale adelante, les van a sancionar. En los sitios donde esto se ha aplicado ha quedado dos cosas claras, meridianamente claras. Uno, no solamente aquí, también en otros países incluso, no queda claro que estas medidas hagan que aflore significativamente vivienda para paliar la situación en la que estamos. No hay ningún estudio claro que ya no, es que esto donde se... No hay ningún sitio. Y dos, el caos administrativo, el caos ciudadano, el caos para todos. Para la administración, porque año tras año tiene que comprobar una por una todas y cada una de la situación de las viviendas, con todo el trabajo administrativo y burocrático y coste para las arcas municipales, en oportunidad y en personal y económico, coste altísimo. Segundo, para el ciudadano, porque le volvemos loco en algunos casos tratando de justificar y documentar que su vivienda de una u otra manera se ve ocupada temporalmente o de alguna otra forma en base a lo que ustedes me digan que van a ser los criterios, porque es que todavía no lo sé. No lo sé. Entonces, una medida que no garantiza el efecto, una medida que genera más coste que beneficio, una medida que perjudica la propiedad privada y a aquellos ciudadanos que han invertido, ahorrado, incluso tienen el proyecto para sus futuros hijos ahí preparado y ustedes les quieren penalizar y en algunos casos hasta expropiar. A mí me recuerda a frases de algún dirigente ya fallecido que decía, exprópiese. No lo compartimos, no lo podemos compartir. Nosotros creemos en las medidas de incentivación y muchas políticas de vivienda que se pueden hacer para tomar estas decisiones. Y no perjudicamos con ello a nadie, pero lo que no podemos y nunca vamos a responder es a respaldar propuestas que castiguen a portugueses y portugalujas que tienen una inversión, que tienen una vivienda, una herencia, una circunstancia coyuntural que no les permite estar todo el tiempo en ella porque lo compaginan con visitas al pueblo de origen o de familiar y están solamente una época del año aquí y que si no se delimita bien cuáles son las consecuencias se les puede llegar a penalizar. Porque hasta el momento todavía no sé cuáles son, y espero que me lo puedan decir, sus turnos de intervención, cuáles son los criterios para hacer esa lista negra de viviendas que ustedes llaman vacías que permanezcan desocupadas. Digo lista negra porque se supone que es el paso previo a la sanción. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. EH Bildu. Bueno, tú hablas de hacer una lista negra, Juan Carlos. El Plan General de Ordenación Urbana de 2010 ya hizo esa lista, ya hizo una estimación de la vivienda vacía que hay en Portugalete y no creo que tenga nadie la sensación de estar incluida o incluido en una especie de lista negra como tú la has querido definir. Me ha parecido curioso una expresión que has utilizado ayer en la tele, vi un debate que se produjo entre Aznar y Casado. Y Aznar decía que la única alternativa al mercado libre era el caos, y es lo que has dicho tú también hoy aquí, ¿no? Que si aplicamos esta serie de medidas, pues poco más que esto se va a convertir en una anarquía absoluta y el caos va a reinar en Portugalete. Bueno, creo que dejando a un lado ese debate que quieren embarrar las cosas, yo anteriormente cuando hemos estado hablando de vivienda, sí que hice querer constar en el, no sé si en qué pleno se produjo, pero yo sí que constataba que había una mayoría, yo intuía que había un consenso, como creo que va a ocurrir otra vez en este debate, en relación a la vivienda, en relación a ciertas medidas que podíamos desarrollar, y creo que se produjo cuando hablabais de la propuesta de hacer ese estudio, decía el PNV, de vivienda en Portugalete, ¿no? Y nosotros decíamos que nos parecía muy, muy interesante dar ese primer paso para ver cuál era precisamente la motivación, ¿no? ¿Por qué esas viviendas están vacías? Bueno, quiero trasladar certidumbre y seguridad a la gente que nos está viendo desde el streaming, desde casa, Juan Carlos, porque la ley recoge cuál es la definición de vivienda vacía y define también cuáles son las excepciones. Entonces, la gente que va al pueblo a veranear o se va un mes y viene otro, no tiene por qué preocuparse porque no va a estar incluida en ninguna lista negra. De hecho, no creo que vayamos a hacer ningún tipo de lista negra. Simplemente vamos a hacer una fotografía de cuál es la situación de vivienda de nuestro pueblo para después poder implementar ciertas políticas urbanísticas o fiscales. Nosotras ya llevamos tiempo apuntando
que una de esas herramientas es el Plan General de Ordenación Urbana y que, bueno, que ya han transcurrido 8 años de su desarrollo y definición y que creíamos que habíamos detectado ciertas incongruencias en los datos que se recogían en el Plan General de Ordenación Urbana. Creemos que el tiempo no va a hacer más que darnos más la razón. Y otra herramienta son las herramientas fiscales y una de ellas es el recargo que podemos aplicar a esas viviendas que entrarán dentro de esa definición de vivienda vacía. Y hablabas también, Juan Carlos, de que tú eres más de incentivar y de penalizar. También hemos tenido ese debate. Inicialmente, nosotros cuando trajimos aquí esa propuesta en el debate de tasas, pues había reticencias principalmente por parte del Partido Socialista y del Partido Nacionalista Vasco, porque era algo novedoso, y creemos, que ya lo hemos dicho otras veces, que ya hay un recorrido, ya hay cierta experiencia en otros municipios y podemos aprender de esas experiencias, ¿no? Y lo que se está planteando aquí, Juan Carlos, también es hacer esa evaluación de ver si esas medidas, que nosotros también lo decíamos en los debates, están siendo fructuosas o no. Nosotras tenemos bastantes dudas de que esté siendo fructuoso. Tú has dicho, todos deseamos que haya más viviendas en alquiler en el mercado. Yo tengo serias dudas de que el grupo al que tú representas realmente desee que haya más viviendas en alquiler en el mercado. Tengo esa duda. Y creo que las políticas en materia fiscal y en materia de vivienda que se han ido implementando por parte de tu partido así lo demuestran, Juan Carlos. Entonces, creo que otra vez te vas a quedar solo en el debate. Me da la sensación de que hay cierta materia prima, digamos, para llegar a un acuerdo entre el resto de los grupos a la hora de implementar estas propuestas. También animaba en otros debates al Partido Socialista a que empezáramos a hacerlo, aunque no nos diera tiempo a hacerlo en esta legislatura, que también vuelvo a recorrer. Ya sé que es un año complicado porque estamos en un año electoral y a nadie se le escapa eso, pero por los tiempos también que tenemos, previsiblemente podremos empezar a hacer ese estudio de vivienda vacía y de cara a la legislatura anterior, que será previsiblemente el primer año, y ya no tenemos ahí el primer año de la próxima legislatura, quiero decir, y no tendremos la presión de que sea un año electoral para poder hacer otras medidas que yo dije que igual son menos populares, pero hay que hacer pedagogía también, que para eso estamos aquí. Entonces, no me voy a enrollar más y vamos a votar a favor y agradecer a los dos grupos proponentes que hayan llegado a un acuerdo. Es que Partido Socialista. Sí. Bueno, yo quiero empezar diciendo que al final este debate sí que es cierto, este sí que es un debate importante y que desde luego interesa a los vecinos, ¿verdad? Cuando se habla del tema de vivienda es un debate muy sensible y que hay que tratarlo con el cariño y el tacto que merece, ¿no? Sí que es cierto que en algunas otras ocasiones hemos hablado de ello por diversas circunstancias, pero sí tengo que decir que aquí se ha traído en una primera instancia por una moción que presenta el Grupo Político de Portugalete Despierta, que dice unas determinadas cosas. En la comisión el Partido Nacionalista Vasco anuncia que presentará una moción alternativa. Y lo que se ha traído aquí, que lo han llamado enmienda transaccional, pero que es simplemente una copia literal de la moción del Partido Nacionalista Vasco. La copia literal. No, es una copia literal. Las comas, no hay una sola palabra distinta de la moción alternativa presentada por el Partido Nacionalista Vasco. Es esa, la enmienda, la que ustedes han transaccionado. Que nos parece bien, ¿eh? Si no lo tome como algo mal, si es que nos parece bien. La moción que ustedes presentan nos parece bien. Pero nos parece bien por diversos motivos, ¿no? Porque al final lo que están aquí pidiendo, luego hablaré de los 3 puntos en concretos que aquí presentan, lo que está poniendo en valor es el desarrollo, una parte del desarrollo de una ley de vivienda aprobada en el Parlamento Vasco a iniciativa del Partido Socialista. Eso es lo que ustedes están poniendo en valor y quieren desarrollar, por eso nos parece bien. Una ley de vivienda que fue apoyada en ese momento por Bildu, en contra del Partido Popular y del Gobierno vasco en ese momento, en contra también del Partido Nacionalista Vasco. Y aquí lo que ustedes están haciendo, o así lo interpretamos, es poner en valor el desarrollo de esta ley de vivienda que consiguió algo tan importante como reconocer la función social de la vivienda y el derecho subjetivo a la misma. Un derecho importantísimo, referencia a nivel nacional, a nivel europeo
importantísimo, tan importante para su grupo, bueno, no sé si para su grupo, desde luego para Podemos, que una parte de esta ley es la que se toma como referencia en el acuerdo presupuestario que han tenido con el Partido Socialista. Fíjese si estamos de acuerdo y, por lo tanto, desde luego queremos desarrollar esta ley. Pero si nos centramos en estos 3 puntos, bueno, no quería olvidar que también se ha dicho, ¿no?, que es una ley que fue recurrida por el Partido Popular, ya se ha dicho anteriormente, que recientemente el Tribunal Constitucional ya se ha aclarado cuál es la situación, ya ha dado validez a la inmensa mayoría de lo que esa ley proponía. Y entrando a los 3 puntos, se habla del estudio de vivienda deshabitada, un estudio que recoge la propia Ley de Vivienda en su artículo 56. Por lo tanto, es un estudio que todos los municipios en toda la comunidad va a tener que ir avanzando en esa línea, porque el artículo 58 de esa misma ley habla de la creación de un registro autonómico, y ese registro autonómico tendrá que dotarse de la información que los municipios le irán aportando. En el segundo punto, hablan desde luego de promocionar, llegar a un acuerdo con el Departamento de Medio Ambiente, Política Territorial y Vivienda del Gobierno vasco, que es dirigido por el consejero socialista Iñaki Arriola. Y, hombre, como usted comprenderá, no nos ponga en duda esto. Ya es que además en otros plenos el propio alcalde aquí mismo ha dicho que se va a firmar esa colaboración para impulsar programas tan importantes como Bizigune o el que ustedes mencionan del programa de intermediación en alquiler. Un programa Bizigune para nosotros, para los socialistas, importantísimo, tan importante que es que cuando se ha entrado en el Gobierno vasco, cuando el Partido Socialista se ha incorporado al Gobierno vasco, una de las primeras medidas que ha tomado en este programa Bizigune es incrementar sustancialmente el importe máximo de esos alquileres, de pasar de 450 euros a 525. Esa es una de las medidas del Partido Socialista. Entonces, hombre, no ponga en duda que estamos dispuestos y queremos colaborar en el... No hablo en general, no creo que haya ningún tipo de duda de que estamos de acuerdo en esto. Y un tercer punto, que usted hace una interpretación anterior con respecto a lo que usted planteaba en su moción, pero que no es exactamente la que ha transaccionado con el Partido Nacionalista Vasco. Porque usted dice que aquí lo que se dice es que una vez que se haga ese estudio de vivienda deshabitada, se analice los resultados, se vea la casuística que se da, las situaciones, entonces que se analice, que se espere al desarrollo reglamentario de la ley de vivienda, que es necesario y que ha estado bloqueado, como he dicho anteriormente. O sea, es que es necesario que se haga el desarrollo reglamentario y que posteriormente se regule este recargo que habilita la norma foral hasta un máximo del 50%. Nosotros estamos de acuerdo también en este punto. ¿Por qué? Porque es evidente, por lo que estamos diciendo, porque va a haber que hacer, en la comunidad va a haber que realizar este estudio, porque es necesario el desarrollo reglamentario de la ley de vivienda y porque además, mientras se dan estos pasos, va a haber tiempo para analizar el resultado que otros municipios, como también se ha dicho públicamente, que otros municipios ya han tomado en cuanto al recargo de la normativa fiscal. No sé, queremos ver. Es cierto, también lo hemos manifestado, que hay dificultades en la gestión de este recargo, no es tan sencillo, pero lo que más nos interesa no es las dificultades de gestión, que esas, si la medida es acertada y genera el efecto que todos queremos, que es el movilizar vivienda vacía, desde luego será una medida que se acabará implementando sin lugar a dudas, pero queremos, y desde luego somos partidarios de esperar a ese análisis y ver si verdaderamente consigue el efecto deseado. Por lo tanto, simplemente analizando estos 3 puntos que ustedes han consensuado, desde luego el Partido Socialista votará que sí a esta moción. Muchas gracias. Vamos a dar otro turno. Putujo despierta. Vale. Bueno, voy a empezar por el final. Estoy de acuerdo prácticamente con la intervención al completo del portavoz del Partido Socialista. O sea, no entiendo la beligerancia de la intervención en algunos aspectos, pero vamos, que si estando de acuerdo tampoco pasa absolutamente nada. Efectivamente, la Ley de Vivienda del Gobierno Vasco, además, fue promovida por su grupo y con el acuerdo con Euskal Herria Bildu. Si no tenemos, efectivamente, el plan general de presupuestos que se ha planteado actualmente, también está recogido de parte de la misma. Eso es completamente cierto, faltaría más. Ahora bien, sí que hay una diferencia entre la propuesta por el Partido Nacionalista Vasco y la que después hemos aprobado, que es la final del tercer punto, la aplicación y la exclusión de recargo de hasta 50% previsto en la normativa de impuesto de bienes inmuebles. Y esto nos parecía tan importante, ¿por qué? ¿Por qué nos parecía tan importante? Porque si solamente vamos al estudio y al listado, es algo que se está realizando ya en otros sitios y es algo que además, como se habían traído en anteriores debates, habían comentado que se iba a realizar. Entonces, nos parecía muy importante ya hablar de ese recargo específicamente dentro de la moción para que después, cuando se haga el desarrollo reglamentario de esta ley,
se pueda ya aplicar dicho recargo. Nos parece correcto y nos parece además lógico a todos. Y por supuesto que se parece, igualmente se parece la presentada por el Partido Nacionalista Vasco a nuestra, porque estamos en el mismo, creo, en el mismo sentido y la misma orientación a nivel político en este aspecto. En cuanto al partido que no está en esta orientación a nivel político, pues bueno, le diré. Ha hablado el portavoz del Partido Popular de que ellos están más por incentivar que por sancionar. El tema es que no es solamente sancionar, es abordar ese tema de forma integral, porque si únicamente incentivamos, como se ha venido haciendo, pues vemos que no hemos realizado ninguna modificación real, absolutamente de nada. En cuanto a su definición de vivienda desocupada, o dice usted la falta de definición de la misma, es curioso esta reducción al absurdo que ha hecho usted diciendo desocupada, definan desocupada, ha faltado decir definan vivienda. Y efectivamente le ha respondido la portavoz de Euskal Herria Bildu. La definición no únicamente se hace con una definición más o menos acertada, en este caso creo bastante acertada, de la ley, sino también con el artículo siguiente, que lo tiene ahí apuntado, con la parte en la que se hacen las exclusiones. Una definición no solo se hace por la definición en positivo, sino también por la definición en negativo. Las exclusiones son tan importantes como la definición de la misma. Entonces, creo que está bastante tasado y bastante argumentado dentro de esta ley qué es una vivienda desocupada. Además, intentemos no asustar a las personas, porque habla usted del caos y me fastidia muchas veces hablar después de la portavoz de Euskal Herria Bildu, porque tenía justo apuntado lo mismo, porque he visto el mismo debate. Un debate interesantísimo, por otro lado, al haber una deriva preocupante, pero bueno. Y decían efectivamente que lo que no era el mercado era el caos. Y nosotros decimos precisamente lo contrario. No, decían en el debate. Y nosotros decimos justo lo contrario. Precisamente el mercado es un caos. Es un caos además de especulación, de subida de precios y de imposibilidad de la gente normal, de la gente trabajadora, de poder entrar en una vivienda, tanto en alquiler como en compra. Ese es el caos. Y usted ha parafraseado a un dirigente de un partido, yo voy a parafrasear a un dirigente de su partido, o un exdirigente. Es el mercado, amigo. Este exdirigente, que supone que es el mejor ministro de Economía pues, de la historia de la democracia, según su propio partido, por suerte hoy va a entrar en la cárcel por ladrón y corrupto. Entonces, bueno, en cuanto a dificultades pragmáticas, somos conscientes de ello, faltaría más, somos conscientes de las dificultades pragmáticas que trae, pero no asuste a la gente con lo de segunda residencia, porque además es una de las exclusiones específicas que viene dentro de la ley. Creo que no me dejo nada más, lo estoy viendo que hay más o menos un acuerdo tácito por parte de todos los grupos, o escrito por parte de otros. Y creo que tenemos un sentido similar en cuanto a esta moción, pues no tengo nada más que decir. Gracias, Partido Nacionalista. Sí, bueno, empiezo con un pequeño matiz por remarcar nuestra posición con nuestra moción original, que sí hablaba del tema fiscal. John, o sea, es el punto 3, o sea, nosotros lo que hemos incorporado es el porcentaje. Eso es, pero el porcentaje que viene a la normativa fiscal, pero claro que habla de la normativa fiscal. Igualmente, a la vista de los resultados del estudio y correspondiente desarrollo reglamentario de la Ley de Vivienda, se regulará la aplicación de exclusión de la normativa fiscal en esta materia. Ahora se ha incorporado el 50%, que es lo que viene en la norma, pero sí que hablábamos de eso, ¿eh? O sea, por matizar, o sea, hemos hecho nada más esto para que quede negro sobre blanco y de cosas que han salido, pero dejar claro, es que como has dicho que no, ya me sorprende. Sí que me parece interesante el matiz que ha hecho la portavoz de Euskal Herria Bildu a esta situación de inseguridad jurídica que planteaba el Partido Popular. Es decir, la ley, claro, es que nos ha salido el 56.1, ¿no? La ley sí que define que es una vivienda empieza a hablar de deshabitada para poder hablar luego de vacías. ¿Cuál es el concepto de vivienda deshabitada? ¿Cuáles son las situaciones justificadas? ¿Cómo se hace la declaración de condición de deshabitada? Y luego hay otro artículo, el 64, que establece los medios para acreditar cómo está esto, es decir, introduce elementos de seguridad jurídica para poder definir qué es y qué no es. El tema es que hasta el 18 de diciembre estaba recurrido y estaba suspendido este apartado, así como otros muchos. Y no sé qué portavoz ha sido que ha dicho, bueno, pues que la mayoría han sido admitidos. Si nos fijamos en los no admitidos, pero no tiene que ver nada con este debate,
pues justo además son, que habrá que buscar la manera, de los que hablan de situaciones todavía más vulnerables, ¿no? Que tiene que ver con desahucios, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí el Tribunal Constitucional decidió no admitirlo. Y el peso de la intervención, pues por ahora del grupo que no está plenamente de acuerdo con ello, lo ha puesto en las medidas impositivas como si fuera lo único que venimos a hablar aquí. Y no solo habla de esto, o sea, habla de combinar medidas de acción positivas, lo pone en el punto 1 y lo habla en el punto 2, con las otras medidas. Igual una medida por sí sola no consigue el efecto deseado. Probablemente la conjunción de las medidas pues avance en esa línea. Un poco lo que comentábamos en las tasas cuando hablaba de los coches eléctricos y tal. Bueno, pues igual por sí solo no, pero habrá más que sí. Entonces, no circunscribamos solo el debate a un único punto. Hay 3 puntos. Y yo creo que la conjunción de todos es los que puede hacer que se empiecen a encontrar caminos y vías de solución a esta situación y a esta problemática de vivienda, que es súper real. Eskerrik asko, Partido Popular. No sé, usted tendrá que mirárselo porque le digo al portavoz de Puerto Lujo de Espeta, porque siempre es una coincidencia, pero siempre le pisan los discursos, no sé, no importa el grupo que sea, pero siempre acaban pisándole los discursos. Sí, cuando no es uno es otro grupo, es una cosa curiosa, no es un dato curioso. Pero le pisan los discursos, pero no se fija bien en ellos. Porque yo no he mencionado, la portavoz de Bildu es la que ha dicho que el mercado, si no es el mercado, ese es el caos. No he sido yo. Yo lo que he dicho, pero lo ha dicho la portavoz de Bildu, yo no he mencionado semejante. Y cuando yo digo que es un caos, no es que lo diga yo. Y no es que si no es el mercado es el caos. Es que en los sitios donde se ha instaurado, los propios funcionarios que lo gestionan lo verbalizan. Lo verbalizan. Y los ciudadanos afectados, donde cada año les vuelven locos para demostrar que su vivienda cumple los requisitos, cada año les vuelven locos, donde la presunción de culpabilidad es lo primero y ellos tienen que demostrar la inocencia, hablando en términos jurídicos, es decir, donde ellos tienen que hacer la prueba de cargo, es decir, que mi vivienda, y hacerle a la persona mayor o al trabajador que tiene que dedicar horas para venir a hacer el papeleo, decir, que mira, porque esto es así, todos los años, esos son los que dicen que es el caos, no lo digo yo. Yo no sé lo que dijeron los dirigentes míos, ni les leo yo el programa, ni se lo hago. Yo les estoy diciendo lo que ocurre en la comunidad donde se aplica, en los municipios donde se aplica, y lo que dicen los que lo sufren y los que lo gestionan, que es un caos. Y en esos sitios, aprovechando ya que se está instaurando, ustedes ya podían aprovechar y me decían, es que esto es fantástico por ese motivo. No me lo dicen. ¿Por qué no me lo dicen? Porque no hay nada que decir. Porque no hay nada que demostrar. Y cuando hablo de lista negra, digo lista negra que no tiene nada que ver. Dicen, pero si ya había una lista, me dicen, ya había 1000 y pico viviendas vacías. Esa lista de 1000 y pico viviendas vacías no se hizo con los criterios de esta ley. Por lo tanto, no son 1000 y pico viviendas vacías, en principio, en Portugalete, porque con los criterios de esta ley no serían 1000 y pico. Pero lo que sí está claro es que con la propuesta que ustedes hacen, y que yo y mi grupo estamos radicalmente en contra, y no nos importa que nos digan nos quedamos solos, somos la minoría mayoritaria, sin lugar a dudas, sí, porque yo estoy seguro que esas 1000 y pico familias, están radicalmente en contra de lo que ustedes quieren hacer. Y les van a volver locos. Y nosotros estamos en contra de que a esas 1000 y pico familias de Portugalete les vuelvan cada año ustedes locos. No se rían, no. Y nos sentimos muy orgullosos de quedarnos solos, porque nos parece un despropósito que esas 1000 y pico familias, porque aquí se dice, efectivamente, la transacción es la asunción de la moción del Partido Nacionalista Vasco. El Partido Nacionalista Vasco presenta y se suma, porque el añadido es lo que ya decía, pero dice el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, es que hablamos también de medidas de incentivación en las que decimos una y otra vez que coincidimos. Yo lo que no sé es cómo hace la valoración de la portavoz de Bildu, de que tiene serias dudas de que nuestro grupo no apueste porque haya más vivienda de alquiler. Nosotros hemos hecho iniciativas, 1000 en esa cuestión para la promoción de la vivienda en el conjunto de España, donde por cierto somos el grupo mayoritario, por algo será. Y entonces
no sé por qué lo pone en duda, pero claro, cuando ustedes dicen las vamos a colaborar, una combinación con otras medidas, entre ellas la del 50% que viene en la ley y que lo único que es en la transacción viene añadido, y también la expropiación. Vamos a decirlo todo. No se trata de meter miedo a nadie, no. Ustedes quieren aplicar la ley y van a hacer una lista para sancionar. Porque esa lista, el que no reúna los requisitos, que me dicen, ya viene la ley, si no me han contestado en una pregunta muy sencilla, ¿va a ser desocupada por padrón o por consumo? No, en la ley no viene, no levante la mano. ¿Por padrón o por consumo? Se lo pregunto yo, porque la ley no me lo especifica. La norma foral. Yo le digo la ley, en la norma por padrón o por consumo, que si hay lagunas sobre cómo hay que hacerlo, que si hay casuística, que si hay problemática, que no está tan claro, que no es sencillo, que donde se está tratando de aplicar, si algo queda claro, es que es un caos. Pero es un caos para la Administración en coste de recursos humanos, que va a colapsar cada año, cada vez que venga que hacer este proceso. En nuestro municipio va a colapsar el departamento, ya pueden ir preparando una ampliación de plantilla para gestionar solamente eso, porque es cada año, y va a volver loco en Portugalete a más de 1000 y pico familias. Aparte de que algunas serán sancionadas, si no pasan por los requisitos que ustedes fijen. Y nosotros, lo digo muy claro, no nos importa ser el único partido en Portugalete que está en contra de esta medida. Estábamos en contra en el Parlamento Vasco y seguimos manteniendo, nosotros no hemos cambiado de criterio como otros, y seguimos manteniendo el mismo criterio en Portugalete. Porque no creemos en la sanción, creemos en la incentivación y creemos en la propiedad privada. Y no vamos a volver locos a 1000 y pico portugalujos por tener una vivienda. Sin más, muchas gracias. Gracias. Bildu. No creéis en la sanción a la propiedad privada, pero las sanciones sí, ¿no? Podemos sancionar cuando alguien no cumple una norma municipal, por ejemplo, Juan Carlos. Podemos multar a alguien por una, no sé, una infracción de tráfico. En esas sanciones sí crees, pero en las sanciones a la propiedad privada no. Por aclarar el debate. Yo entiendo que en 2010, cuando se trajo al Pleno la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, tú estabas aquí, tú votaste que sí a favor de ese proyecto. Pues en el Plan General de Ordenación Urbana se recogen medidas como la que tú estabas haciendo alusión ahora mismo de expropiar. Este ayuntamiento tiene herramientas para poder hacer expropiaciones. ¿Tu partido está en contra de las expropiaciones si es en favor del interés general? Por ejemplo, para construir un tren de alta velocidad, ¿se pueden expropiar terrenos, casas? No sé, pregunto. Bueno, no creo que merezca la pena que nos enredemos más en el debate, simplemente me alegro de que la gran mayoría de la representación del Pleno lleguemos a un acuerdo de este tipo y lanzo una propuesta a los 4 partidos que hoy vamos a votar a favor de esta iniciativa. La propuesta es que en el próximo debate presupuestario, de manera consensuada, incluyamos una partida para poder desarrollar ese estudio de vivienda Portugalete. Eskerrik asko. Muchas gracias. Partido Socialista. Bueno, yo en la primera intervención he empezado diciendo que creía que íbamos a hablar de un tema que verdaderamente interesa, que es el tema de la vivienda, y al final, gracias al Partido Popular, lo deriva todo a un tema casi fiscal. No entiendo, ¿no? Cuando hablamos del problema de la vivienda como un problema fundamental e importantísimo, que requiere de medidas integrales, como se ha dicho también, y al final derivarlo todo en una simplez como esa, yo le digo al Partido Popular que, hombre, que creemos que es un poco más importante. Eso no deja de ser una minucia dentro de la infinidad de medidas que se deben de tomar para ayudar en esta problemática. Pero vamos, una auténtica minucia. Y sí le tengo que decir que porque como ya nos conocemos un poco, le pido por favor que no agarre ese eslogan de que en Portugalete va a haber una lista negra. Ya le garantizo yo que en Portugalete, vamos, no va a haber, ni ha existido ni va a existir esa lista negra.
por lo menos mientras esté el Partido Socialista. No sé a quién se refería. Desde luego, no agarre ese latiguillo porque no se lo voy a comprar, o sea, no, y se lo voy a rebatir constantemente. No va a existir y no genere inseguridad donde no tiene que haberla, para nadie. Le he dicho en la primera intervención que hay una parte que puedo compartir con ustedes, que en municipios donde se ha implementado el tema fiscal, la aplicación de la normativa, que como le he dicho, simplemente está basada en empadronamiento, sí que es cierto que donde está eso, pues están teniendo dificultades en la gestión, es cierto. Pero para nosotros, los problemas de gestión no son justificación suficiente. Y como hemos dicho y como he explicado anteriormente, en el punto 3 de esa moción habla de los pasos que creemos que tienen sentido. Primero, habrá que hacer un estudio de vivienda deshabitada, analizar los resultados que dé ese estudio, habrá que esperar posteriormente o a la par al reglamento, al desarrollo del reglamento de la ley de vivienda, porque es importantísimo, porque es que la ley de vivienda habla de otras cosas. Es que la ley de vivienda, usted habla de la normativa fiscal, pero es que la ley de vivienda habla de canon, habla de otra cosa. Entonces, hay que darse tiempo a ver cómo evoluciona esto. Y posteriormente, y cuando tengamos estos datos, además nosotros tendremos la oportunidad de poder analizar estas dificultades que hay en la gestión a los que aplican la norma fiscal, la norma foral de esta manera. Y vemos si dentro de las medidas ayudan a los objetivos que perseguimos. Claro, que el Partido Popular me diga que no está de acuerdo y que es coherente, hombre, joder, ya lo creo que es coherente. Ya le he dicho anteriormente que votó no a la ley de vivienda. Es que votó no a la ley de vivienda. Es que usted no cree en el derecho subjetivo a la vivienda, no cree. Es que no cree en ello, no cree en la función social de la vivienda. Sí, usted votó no. Votó no. En eso sí son coherentes. Entonces, sí que me gustaría que cuando hablemos de vivienda, si hablamos de medidas integrales, hablemos de medidas integrales. No nos quedemos en una parte minúscula de una problemática que es amplísima. ¿Por qué no hablamos de las medidas que quiere implementar el Plan Director de Vivienda que ha presentado el Gobierno vasco? ¿Por qué no hablamos de esto? ¿Sabe cuántas medidas tiene ese plan? Más de 140.000 medidas. Sí. 40.000. Bueno, por favor. Es que llevamos mucho tiempo. Son los ceros, ya sabes, alguna vez se escapa un cero, no pasa nada. En 3 años de desarrollo de este plan, pero voy a comprobarlo porque no lo tengo claro. En 3 años de desarrollo de ese plan, 60.000. Está presupuestado que esto suponga a las arcas públicas 1.119 millones de euros. Esto supone, o sea, hablemos de la envergadura y de la dimensión que tiene la problemática de la vivienda. Por favor, no nos haga el Partido Popular llevarnos aquí a un rinconcito para hablar de una soberana. Y sí comparto en parte, fíjese, hasta lo que dice Bildu. Sí creo que hay que utilizar la herramienta del planeamiento para atacar esta problemática. Joder, ya lo creo que lo comparto. Pero no sé si usted está de acuerdo, porque lo dice de palabra, pero el plan director, ¿sabe entre otras medidas que dice? Pues que el derecho subjetivo supone que hay que implementar el parque de vivienda pública de una manera sustancial, importantísima. Porque está hablando, por ejemplo, en 3 años de 2.950 nuevas viviendas protegidas en alquiler, 3.400 nuevas viviendas protegidas en compra y alquiler con opción a compra, la adquisición de suelo residencial para construir 2.000 nuevas viviendas. Claro, pero es que esto es utilizar el planeamiento como herramienta para afrontar esta problemática. Por eso, al final, por eso me extrañaba que usted lo dice de palabra, parece que comparte, pero cuando hay que llevar la problemática al terreno donde es dar solución a los problemas de los vecinos, en este caso de Portugalete, hay que decirle qué es lo que quiere hacer cada uno. El Partido Socialista sí lo dice. El Partido Socialista dice que sí quiere y que es necesario utilizar todas las herramientas, estas también. Las del planeamiento también. Es que son necesarias, es que si no, no hay solución. ¿Alguien se cree que aplicando la norma foral todo el mundo va a tener solucionado su problema de vivienda? ¿Alguien se cree eso? No.
¿Alguien se cree que haciendo un esfuerzo que hay que hacer, y ya he relatado anteriormente, en ampliando el programa Bizigune, que el objetivo del plan director es llegar a 6.400 viviendas, se va a solucionar definitivamente? No, son herramientas más que hay que utilizar porque van a ayudar, desde luego, y hay que trabajar en ellas. ¿Pero van a dar una solución definitiva? Pues evidentemente no. Evidentemente no. Entonces yo les pregunto, si ustedes lo dicen aquí de palabra, pero luego me dice que no está de acuerdo, cuando le pregunto si está de acuerdo, se vuelve atrás y dice que no quiere utilizar el planeamiento, que no es una herramienta igual útil para afrontar esta solución. Bueno, pues igual he entendido mal. Pues si está de acuerdo, pues caminaremos. Pero yo es que oigo en otras intervenciones en las que no se está de acuerdo. Y entonces yo les pregunto a los que no quieren utilizar el planeamiento como herramienta, yo les pregunto qué solución les van a dar a los más de 2.000 vecinos que quieren vivir en Portugalete y así lo solicitan a la Administración Pública, que quieren una vivienda de protección en Portugalete porque no pueden llegar a la vivienda libre en Portugalete. ¿Cómo les afrontamos, cómo les proponemos soluciones a esa problemática? Es difícil, ¿eh? Es difícil. De ellos, más de 1.200 son gente y vecinos empadronados en Portugalete. ¿Cómo les decimos? ¿Qué les decimos? Llevamos este mensaje tan simplista como decir, la vivienda vacía que hay, toda se va a alquilar y no hace falta nada más. Hombre, no. Ustedes saben el porcentaje que habla el plan director de la vivienda deshabitada que pueda haber en cualquier municipio, el porcentaje real sobre el que probablemente se pueda trabajar para sacarlo al mercado. Pues habla del entorno de un 30-35%. Ese es el porcentaje sobre el que calculan que realmente es sobre el que se podrá trabajar. Entonces, si hablamos de una problemática de esta envergadura que es importantísimo y que queremos afrontar, hagámoslo con total claridad y de todos los aspectos, y hablemos de medidas integrales. Y entonces, si lo hacemos así, lo tratamos con esta seriedad y de esta manera, desde luego, no tenga ninguna duda que el Partido Socialista debatirá y con aquel que quiera llegará a acuerdos para seguir avanzando en solucionar esta problemática. Unos datos, porque muchas veces os quería dar unos datos un poco para que veáis un poco el volumen de la incidencia del tema de lo que es considerar una vivienda vacía de los 2 años sin motivo justificado. Según el Observatorio de la Vivienda, solamente bajo estas premisas habría 20.000 en todo el parque del País Vasco, 20.000, solo un 2%, solamente un 2%. Fijaos que en Porto hay 22.000 viviendas, pero solamente un 2%, que es una franja muy mínima. Y sin embargo, las personas que están apuntadas en Etxebide, en toda la comunidad autónoma, son 65.000 unidades convivenciales, de los cuales el 90% quieren en alquiler. O sea, fijaros que cumpliendo este criterio de 2 años para que consideren una vivienda vacía, solo habría actualmente en Euskadi 20.000 viviendas, un 2% del parque total. Con lo cual, si trasladamos a que en todos los municipios sería aproximadamente un 2% en cada uno de los municipios. O sea, que es una medida que también hay que ponerla en su contexto para Juan Carlos cuando de alguna forma se establecía ese debate. Muy bien, vamos a pasar, si os parece, a votación, que es la moción conjunta que presentaban el Portu Ojo Despierta y el Partido Nacionalista Vasco. ¿Votos a favor de la misma? ¿Todos a favor? ¿Votos en contra? ¿Partido Popular? ¿Abstenciones? Ninguna. Muy bien, damos cuenta de los decretos de alcaldía. Punto 4, control de órganos de gobierno. También damos... ¿Sí? Sí. Perdón. Sobre los decretos de alcaldía, quería preguntaros sobre el 3.10, a ver si podríais explicarnos un poco más de lo que aparece recogido en el No tengo ni idea de qué va. Espera, lo buscamos o algo, no tengo ni idea de qué va. 3.10, ¿sabéis cuál es? Es, en referencia a un escrito presentado por el Departamento de Bienestar Social en el que solicita la transferencia de 27.000 euros del crédito sobrante de las convocatorias de subvenciones del Programa de Apoyo Económico a Familias para dotar la aplicación de gastos diversos del programa de tercera edad, por estar previsto más gasto del consignado en el presupuesto para 2018.
María José, tú sabes. María José te da la explicación. Sí, sabéis que sobró dinero en las partidas cuando se resolvieron las convocatorias de ayudas a familias numerosas y con escasos recursos. Ese es el sobrante que, bueno, pues lo habilitamos para introducirlo a partidas del área. Es simplemente el que ese sobrante permanezca en el área de bienestar social. Sí, eso, o sea, entiendo que lo solemos hacer y así, pero, o sea, ¿cuál es la necesidad que se ha detectado? Porque no va al área de bienestar social en general, va a tercera edad. Bueno, son partidas que dentro del programa están vinculadas, entonces, bueno, pues esas, no sé, te podría contestar en la comisión lo que haremos concretamente. Pero... O sea, la duda es, dice que está previsto más gasto del consignado en el presupuesto. O sea, me gustaría saber por qué. Te puedo dar el detalle en la comisión. Ha pedido la palabra en decretos. Juan Carlos, ¿habías hecho tú? En el levantamiento de reparos, sí, una cuestión, sí, bueno, como siempre manifestar efectivamente la preocupación, pero en concreto en esta ocasión quería poner el acento en el reparo sustantivo por las indemnizaciones por realización de un determinado servicio, que me consta que ya está hecho y solucionado y no va a volver a repetirse, pero sí que me empieza a preocupar que y sobre todo con el debate anterior, que pues a lo mejor necesita un refuerzo de la mente del área. Entonces yo vuelvo a decir que si el área en algún momento se considera que necesita algún refuerzo personal para gestionar esta y otras cosas y hacer las cosas con previsión y con tiempo, que es la que da lugar a los reparos, que nosotros de verdad que con la voluntad que tenemos presupuestaria no estaríamos en contra de que algún área pidiera algún refuerzo para ir al día en los temas de gestión. Si es a lo que te refieres, yo creo que hace referencia generalmente en el parque móvil cuando se hacen las sustituciones siempre se han hecho igual. Lo que pasa que es verdad que hay que ir regularizando que siempre que se ha hecho igual no quiere decir que esté completamente bien hecho, sino simplemente cuando un trabajador sustituye a otro nos enteramos porque viene luego el informe del director de área diciendo que se ha sustituido. Lo que se establece es que se haya un nombramiento antes para que eso se haga de forma pues, igual cuando se sustituye a una persona que hay que hacer un decreto de nombramiento, pues a la secretaria, interventora, tal. En el parque móvil generalmente en el orden de trabajo nos llega luego a posteriori cuando se han hecho las sustituciones. Entonces hacerlo previamente y hacerlo, verdad, que muchas veces son funcionarios que estudian laborales son funcionarios, categorías, pero bueno, pues eso es un poco lo que hace referencia a ver si eso se puede organizar. Eso es, si al final genera algún tipo de disfuncionalidad, porque verdaderamente genera mucha más labor burocrático y todo lo demás, y como pues yo creo que son áreas importantes, pues de la manera que sea, pues el reforzar. Lo dejo ahí sobre la mesa porque es un tema que yo creo que ha venido en otras cuestiones, no solamente en esto, sino otras necesidades, y por eso quería ponerlo. Sí, se produce siempre en un determinado servicio más que... Sí. Muy bien. Vale, muchísimas gracias. No hay preguntas, no hay ruegos. Vale. Sí. Sí, una pregunta in voce. Justo a la persona a la que dirigimos la pregunta ha salido del pleno, pero bueno, la hacemos. La concejala de Comercio y demás cosas, pero la pregunta va sobre... Bueno, hacemos la pregunta... Sí. A ver, repica tú. Vale. No, es en relación a Aranzari. Que bueno, igual es en preguntas más que aquí, no sé. O sea, como hay informes en relación a, bueno, tanto informes de la Secretaría como de intervención. Sí, que vienen produciéndose desde abril y así. Pero me gustaría preguntar ¿hasta cuándo se va a seguir produciendo esto? Vale, es que como tampoco tenemos ningún... Bueno, los porcentajes de ahora con la nueva ley de contratos, los porcentajes de la nueva ley de contrato nos obliga que ahora no sea el 80%, bueno, pero por no dejar de prestar el servicio, porque el servicio se sigue prestando. Vale. Sí, no, como tenemos Aranzari sí, allí... efectivamente. Vale. Mañana viene el secretario de la DIPU. ¿Más? Sí, no sé sí, la voy a hacer para que conste y luego igual la puede responder alguna persona del equipo de gobierno, que supongo que... Igual en la comisión informativa. Bueno, veremos. O antes, porque como es una cosa como bastante urgente, para nuestro entender, un poco de contexto.
Bueno, nosotros durante el mes de mayo y junio estuvimos reunidos con las asociaciones de comerciantes. En el mes de junio se nos presenta a todos los partidos el PERCO y nosotros ya trajimos un ruego, una iniciativa a este pleno en el que pedíamos, y más que pedir casi exigíamos, la convocatoria de la mesa de comercio. Porque habíamos identificado que en el PERCO había un montón de medidas y elementos que estaban como poco fuera de realidad y que estaban muy fuera de realidad que el PERCO introdujese una figura, le diera muchísima importancia a una figura como fuera la mesa de comercio para el desarrollo de todas esas medidas de promoción, y esa mesa de comercio que tiene la labor concreta de fomento de promoción y desarrollo del comercio en Portugalete, la organización de actividades de promoción comercial y fomento de Portugalete como espacio comercial y de ocio, en toda la legislatura no se hubiera reunido ni una sola vez. Y solicitamos que se reuniese urgentemente la mesa de comercio. Bueno, nos vinieron a decir en comisión que las relaciones con las asociaciones de comerciantes eran frías. Nos extrañaba esta circunstancia, sobre todo porque los propios comerciantes nos habían trasladado que están en una situación muy delicada. En el pleno, en el mes de septiembre, en comisión pedimos que se convocase de nuevo a la mesa de comercio y que no debatíamos entre nosotros el PERCO, sino que fuera en la mesa de comercio. En la comisión del mes de octubre volvimos a preguntar cuándo se iba a convocar la mesa de comercio y ahí lo que no se nos contesta pues es que la idea era ampliar a los convocantes para incluir el sector de turismo, ¿no? Aquí dos cosas. Una, que bueno, analizado el reglamento de la mesa de comercio, ya se puede convocar a otros agentes que sean de interés para el análisis de los temas que va a ser, es decir, se podía hacer. Y la segunda es que antes de decir vamos a modificar el reglamento, nosotros dijimos, oye, si es una modificación tan sencilla como incorporar una nueva tipología de miembros, hágase de urgencia y llévese de urgencia a este pleno para poder convocarse. Cosa que no sabemos si... Evidentemente no se ha convocado ni siquiera si se ha iniciado esa modificación, ¿no? Y teníamos dos preguntas. Si existe intención real del Gobierno municipal de reunir a la mesa de comercio en tiempo, porque claro, pues ya si tenemos que esperar a esta modificación reglamentaria, pues será para noviembre, después iremos avanzando, a fin de que pueda realizar sus funciones en la promoción del comercio en Portugalete. Y si a esta solicitud que hacíamos en pleno y que en comisión y que nos dijeron que sí, que lo iban a mirar si era posible o no, si se había dado algún paso en relación a la modificación normativa para incluir a los representantes del sector turístico. Yo no sé, yo lo desconozco, pues no estoy ni en la comisión ni nada. Si te parece, nosotros se lo trasladamos y que no esperemos a la comisión, que te llamen personalmente y que esas dos preguntas te las puedas realizar, a pesar de que quede constancia aquí, no por escrito de la respuesta, aunque en comisión si quiere también para que quede respuesta. Pero que bueno, que te llame personalmente para que esas dos preguntas le puedas consultar. Muy bien, pues muchísimas. Otro, sí. Rápido en voz, que me acaban de trasladar simplemente. El hecho de que tenemos el tema de transparencia dentro de la página municipal, el tema de las actas municipales de los plenos, está sin actualizar desde noviembre de... Las actas de los plenos. Desde noviembre está sin actualizar dentro de la página web, ¿eh? No digo que no estén aprobadas. Simplemente me lo han trasladado, lo acabo de comprobar ahora con el móvil, efectivamente, a partir de... Es que será porque no nos lo habrán trasladado. ¿No? Cuando nos lo trasladan lo publicamos todo, ¿eh? Sí, yo simplemente lo comentaba porque ha llamado la atención. Pues. Vale, pues que nos las salen de secretaría y que las publicamos rápidamente. Eso es. Vale, muy bien, muchísimas gracias.